Pokémon de encontrar a Zygarde a convertirse en líder de gimnasio. Weibai sujetó el pase aún tibio entre las yemas de sus dedos, mientras su mirada se encontraba con los profundos ojos de Sela. La mirada del director de la Academia Blueberry era tan firme como una montaña, pero sus ojos reflejaban una admiración sincera, como si desde hacía tiempo hubiera vislumbrado el increíble potencial oculto en este joven líder de gimnasio. Sela dijo con una sonrisa. Después de todo, tu investigación sobre la megaevolución, creo que ni siquiera el profesor Sycamore, esa autoridad en la materia, se compara contigo. No te preocupes, solo te invita a dar una lección a los estudiantes. Como beneficio adicional, tendrás acceso directo a todas las áreas del terrario. Si deseas comprar algo, todos los BP gastados se cargarán a mi cuenta. Ah. Espera, Ziyu, que estaba cerca, se agarró de repente las mangas y casi dio un brinco de sorpresa. Sus mejillas se sonrojaron al instante y su voz denotaba pánico. Weibai, ¿va a ser profesor invitado en la escuela? Si es así, ¿no tendré que llamarlo profesor? ¿No se complicaría esta relación al instante? ¿De repente se convierte en un romance entre profesor y alumna? Después de todo, aún no se ha graduado, me parece bien, sonrió Weibai y guardó el pase en su bolsillo. Dar una charla sobre la megaevolución sería bastante interesante. Además, quería visitar el terrario y comprender la ecología artificial del lugar, lo que también ayudaría a Pequeño Suave a adquirir más experiencia. Jaja, en ese caso, trato hecho. Sela parecía muy satisfecha. Tras unos breves saludos, se dio la vuelta y se marchó. El personal de seguridad que había estado bloqueando el paso retrocedió inmediatamente con respeto, sin mostrar ya ninguna intención de detenerlos. Después, Weibai y Ziyu entraron. Para llegar a las zonas reales de esta isla artificial, tuvieron que tomar un ascensor. Para permitir una vista directa del hermoso paisaje oceánico, el ascensor estaba hecho de vidrio transparente especialmente tratado. A medida que descendía el ascensor, las personas en su interior podían ver las vistas submarinas. Muchos tipos de agua. Los Pokémon deambulan por un ecosistema marino completamente auténtico. Qué útil de la atención de Little Soft quedó completamente cautivada. ¡Ay, Dios mío, ¿por qué aceptaste? Ziyu rodeó con un brazo a Weibai mientras con la otra mano le daba un suave toque en la mejilla. Su tono era a la vez coqueto e indefenso. Realmente no quería llamar a su amado profesor, pero no podía faltar a la clase de mañana. Llámame como quieras. En el peor de los casos, te llamaré maestro, no hay problema, dijo Weibai con expresión indiferente. En ese momento, estaba ansioso por llevar a Pequeño Suave a dar un paseo por el terrario. En realidad no te importa en absoluto, Ziyu se masajeó las sienes y negó con la cabeza, sin darle más vueltas al asunto. Dijo. Vamos. Primero te llevaré a mi dormitorio para que dejes tu equipaje, y luego cenaremos juntos. La cafetería de la Academia Blueberry está muy bien. Aunque quería invitarte, ya que el director cubre todos tus gastos en la escuela, tienes que invitarme tú. Voy a comer hasta saciarme esta noche. ¿No tienes miedo de engordar? SSS. Antes de que Weibai pudiera terminar, Ziyu extendió la mano y le pellizcó suavemente la mejilla. La chica infló las mejillas y lo miró con resentimiento. Eres el único que dice esas cosas tan aguafiestas. Si de verdad engordo, ¿de verdad me despreciarías? ¿Cómo podría? Come. Come todo lo que quieras. Come más mientras puedas. Así me gusta más. Ziyu se mostró muy levemente y dejó de hablar. Los dos permanecieron de pie en silencio, admirando el paisaje de las profundidades marinas. Era de noche y las clases en la Academia Blueberry habían terminado. Aparte de unos pocos estudiantes que seguían en las aulas estudiando por su cuenta, la mayoría se dirigía a la cafetería para cenar o al terrario en el mar para realizar actividades extracurriculares. En aquel momento, la zona de la residencia estudiantil estaba poco concurrida, por lo que su descarado coqueteo no llamó mucho la atención. Pero justo en ese momento, una figura alta y esbelta, vestida con el uniforme de la academia, se acercó a ellos. Kagami llevaba la cena que acababa de preparar en la cafetería, dispuesta a regresar a su dormitorio y comer con sus Pokémon, pero se topó con esta escena en el instante en que levantó la vista. ¿Ziyu? No, ¿no se tomó una licencia? Espera. El bonito rostro de Kagami se congeló de repente al reconocer a Weibai de un vistazo. Al verlos a los dos entrar juntos al dormitorio de Ziyu y ver cómo la puerta se cerraba lentamente, jadeó bruscamente, con los ojos muy abiertos. Dios mío, esto está en la escuela.
Aunque había hecho muchas tonterías mientras estaba bajo el control de pechar un Tenkitakami, incluso usando su atractivo para seducir a Weibai, Kagami seguía siendo, en esencia, una chica inocente e inexperta. Ver a Ziyu, quien siempre se portaba bien y era callado en la escuela, el ídolo de todos los chicos comportándose con tanta audacia hizo que su corazón latiera con fuerza. Simplemente, fingiré que no vi nada. Se aclaró la garganta y se marchó apresuradamente. Aunque al principio había desarrollado sentimientos especiales por Weibai, estos se desvanecieron rápidamente. Sin embargo, por alguna razón, sintió alivio y, de repente, incluso le entró un hambre voraz. Al pensar que Ziyu y Weibai finalmente habían superado esa barrera, sintió que podía comer varias tazones de arroz de una sola vez. Esta pareja parece, realmente bien combinada. Kagami no se percató de que las puntas de su cabello estaban siendo rozadas repentinamente por una fuerza invisible. Una presencia invisible, que parecía flotar en el aire, siguió su mirada anterior y se dirigió hacia la puerta cerrada del dormitorio, revelando silenciosamente un atisbo de curiosidad. Melo. Dentro de la residencia estudiantil, reinaba un mundo completamente diferente y apacible. Las paredes estaban cubiertas con un papel pintado floral de color rosa pálido, y el suelo con una alfombra gruesa y suave de felpa. Por todas partes había decoraciones encantadoras, rebosantes de un aire juvenil, limpias e impecables, que sin duda se mantenían con esmero a diario. ¿Qué tal está mi habitación? Ziyu levantó un poco la vista, con los ojos llenos de una mezcla de expectación y timidez. Era la primera vez que llevaba a alguien del opuesto a su espacio privado. Es muy bonito, te queda muy bien, elogió Weibai con sinceridad. Era casi exactamente como lo había imaginado. Por cierto, me ausentaré un momento. Ziyu recordó algo de repente y dio una palmada, continuando. No tengo toallas ni artículos de aseo adicionales aquí. Iré ahora mismo a ver a la supervisora de la residencia para que te traiga un juego. De acuerdo, vuelve pronto, respondió Weibai en voz baja. Ziyu ascendió y se dio la vuelta para marcharse. La puerta se cerró suavemente. Nadie se percató de que, justo un instante antes de que la puerta se cerrara por completo, una presencia invisible e intangible se deslizó silenciosamente en la habitación. Ni Weibai ni Little Soft se percataron de nada. Dado que la Academia Blueberry era una estructura artificial en el mar, era naturalmente imposible que las células de Zygarde existieran allí, incluido el terrario. Era como si hubiera perdido sus capacidades sensoriales. Con cierta curiosidad, Weibai aceleró el paso, observando el dormitorio, impregnado de un ambiente femenino, como un niño pequeño. El aire estaba impregnado de un sutil aroma a lavanda, idéntico al de Ziyu, muy agradable, delicado y reconfortante. Dejó la mochila junto a la cama y hojeó distraídamente los libros de la estantería cercana. Por desgracia, la mayoría eran libros de texto especializados de la Academia Blueberry que explicaban las batallas Pokémon, repletos de apuntes de Ziyu. No los entendía en absoluto y pensaba que no eran tan buenos como su propio estudio. Entonces se giró y abrió el armario. Estaba llena de los diversos y bonitos vestidos de Ziyu, de colores suaves y estilos adorables, que alegraban el ánimo con solo mirarlos. A continuación, Weibai abrió instintivamente el cajón de la mesilla de noche. Dentro había una pila de ropa interior cuidadosamente doblada, también de estilos exquisitos y bonitos, en su mayoría de color rosa o rosa claro. Uno podía imaginarse a Ziyu usándolas. Tras completar los espacios en blanco en su cabeza, las orejas de Weibai se pusieron rojas al instante. Empujó el cajón rápidamente, con las mejillas ligeramente ardiendo. No continuó buscando los pequeños secretos de Ziyu, dándose cuenta de que sus curiosas acciones de hacía un momento habían sido muy descorteses. Esta residencia es incluso más grande que mi habitación, es bastante cómoda para vivir. Weibai se sentó en la cama, recorriendo con la mirada los alrededores mientras suspiraba. Si algo llegara a suceder aquí, probablemente sería muy interesante, aunque solo estaba pensando en ello. Ki útil del pequeño Soft asomó su cabecita redonda por el bolsillo y avanzó levemente en señal de acuerdo. Pero al segundo siguiente, todo el cuerpo de pequeño suave se tensó ligeramente, como si algo le hubiera tocado la cabeza con delicadeza, provocándole una sensación de frío. Acto seguido, miró apresuradamente a izquierda y derecha, buscando la fuente del ruido. ¿Ki-Wu? ¿Qué ocurre? Weibai notó la anomalía y bajó la mirada para preguntar. Ki-Wu, el pequeño Soft ladeó la cabeza. Al no encontrar a nadie, sacudió el cuerpo, como si pensara que todo era una ilusión.
De acuerdo, entonces, siempre y cuando estés bien. Wei Bai no le dio más vueltas. Extendió la mano y sacó varias Pokéballs, presionándolas suavemente. Luces rojas se encendieron una tras otra al aparecer los Pokémon. Después de haber estado tan ocupados hasta ahora, era hora de que todos descansaran, especialmente Garchomp y los demás que habían participado en el combate esa mañana. El dormitorio ya era espacioso, e incluso la habitación contigua estaba conectada a una sala dedicada a actividades Pokémon. Aunque liberara a Miraidon y Baxcalibur juntos, aún habría espacio de sobra. Todos se reunieron rápidamente para inspeccionar la nueva habitación. Ogrotilde, en cuanto Ogerpon se aterrizó, se sintió inmediatamente atraído por la adorable decoración de la habitación y miró a su alrededor con curiosidad. No toques las cosas al azar, le recordó Wei Bai. Al fin y al cabo, todas esas cosas eran de Ziyu, y no quería hacerla enfadar. Ogrotilde Ogerpon avanzando suavemente, demostrando un comportamiento extremadamente ejemplar. Los ojos de Diancie se iluminaron. Una habitación de color rosa era, sencillamente, su favorita. Inmediatamente, empezó a dar vueltas de emoción y luego a pasear por la habitación. Planeaba memorizar la distribución y recrear una idéntica al regresar. Magearna permanecía inmóvil, con los ojos brillando con una luz tenue. Podía sentir claramente la dulce presencia de Ziyu en todo el lugar. Parecía que ambos habían dado un paso más, pero no era suficiente. Debían lograr una unión de almas. Solo entonces podrían considerarse verdaderamente juntos. Los pensamientos de Magearna parecían algo emocionados. Sin embargo, con tantos Pokémon ahora, incluyendo varios Pokémon legendarios y míticos, reunidos en la habitación y conviviendo armoniosamente, era simplemente increíble, como una escena de ensueño. Y en ese espacio, un par de ojos invisibles también los observaban con curiosidad, aparentemente muy interesados en esos vibrantes Pokémon. Sin embargo, para ellos, nada allí era más interesante que esa pequeña gominola verde. Inmediatamente después, una manita invisible se posó suavemente sobre la cabecita elástica y suave de Little Soft, acariciándola con delicadeza. Melotilde luchador Kiwu. Al instante, Pequeño Suave dio un salto como si se le hubiera erizado el pelo. Pero a pesar de la presencia de tantos Pokémon, a los ojos de Little Soft, la habitación entera parecía terriblemente silenciosa. Solo un aura tenue y etérea flotaba lentamente por la habitación. Este lugar está embrujado. Kiwu tilde. Un débil y tembloroso llanto resonó de forma particularmente abrupta en la habitación, que era algo ruidosa. ¿Podría ser que realmente se hayan encontrado con un fantasma? El cuerpo de Pequeño Suave se tensó ligeramente. Sus ojos redondos escudriñaron nerviosamente los alrededores, revisando las cortinas, debajo de la cama y los rincones del armario. Sin embargo, en la habitación vacía no había la menor anomalía. Cuanto más lo pensaba, más pánico sentía. Su pequeño cuerpo temblaba levemente mientras se regresaba apresuradamente hacia Wei Bai, con la voz entrecortada por un sollozo. Kiwu tilde. Kiwu. Esa aparición fue claramente una súplica de ayuda. Realmente estaba un poco asustado. Kiwu tilde. MMM. Las cejas de Wei Bai se crujientes ligeramente. Era la primera vez que vio a Pequeño Suave tan asustado. Inmediatamente bajó la voz para tranquilizar al pequeño y le preguntó. ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? Kiwu tilde. Pequeño Suave estaba tan ansioso que no dejaba de equilibrarse. Su telepatía se volvió intermitente debido al nerviosismo, y sus pensamientos eran un caos, como corrientes eléctricas. Wei Bai se concentró y escuchó durante un buen rato antes de apenas comprender el significado de aquellos pensamientos fragmentados. ¿Quieres decir que, este lugar está embrujado? Kiwu tilde. El pequeño Soft avanzando vigorosamente, su cabecita se sacudía como un sonajero. Wei Bai no pudo evitar reírse. Extendió la mano para acariciar su suave cabeza y dijo: Deja de bromear. Esta es la habitación de Ziyu. ¿Cómo podría haber algo así? Dicho esto, siempre confió plenamente en sus Pokémon. Pequeño Suave nunca actuó sin motivo. Dado que indicaba que algo andaba mal, debía haber una causa. Wei Bai se puso de pie inmediatamente, preparándose para realizar una búsqueda minuciosa. Pero justo en el momento en que se enderezó, una leve, fresca y ligera sensación se posó de repente en su frente, como una pequeña mano invisible que lo tocaba suavemente. La sensación fue tan arrepentida e inquietante que a Wei Bai se le erizó el vello de todo el cuerpo al instante. Casi siseó y se enfureció en el acto. ¡Santo cielo! Se cubrió la frente bruscamente, escudriñando con la mirada los alrededores.
Su voz se tornó más grave mientras fruncía el ceño e instintivamente retrocedió un paso. ¿Qué demonios es eso? Kyu tilde. El pequeño Soft estaba tan asustado que se encogió directamente hacia él. La persona y el Pokémon casi se juntaron, y la atmósfera se volvió instantáneamente extremadamente inquietante. El alboroto alertó de inmediato a Zeraora y Lucario, que se encontraban cerca. Antes de que pudiera acercarse a preguntar, la puerta del dormitorio se abrió con un clic. Este movimiento repentino asustó aún más a Weiba y a Pequeño Suave. Ziyu llevaba una bolsa de plástico con toallas y artículos de aseo, ya que acababa de regresar de la calle. De pie en la puerta, quedó paralizada al ver a la persona y al Pokémon con aspecto de estar frente a un gran enemigo. ¿Qué les pasa a todos ustedes? Esta reacción hizo que Ziyu no pudiera resistir la tentación de echarle otra mirada. Weibai señaló la habitación, con un tono aún algo inestable. Tu habitación, parece un poco rara. Luego, relató con exactitud lo que sucedió con respecto a la cabeza de Little Soft y cómo él mismo sintió que le tocaban la frente misteriosamente. Ziyu. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Estás bromeando? ¿Mi habitación está embrujada? No me asustes. Llevaba varios años viviendo en esa residencia estudiantil. Olvídense de fantasmas. Ni siquiera había oído el más mínimo ruido extraño. El aislamiento acústico era excelente. Aunque hubiera un gran alboroto afuera, no se oía nada adentro, y viceversa. ¿Será que, no quieres quedarte en la misma habitación que yo, por eso inventaste una excusa tan ridícula? Ziyu lo miró con una expresión compleja, con un tono que denotaba impotencia. No era falta de confianza. Aunque sabía que Weibai no le mentiría, aquello era demasiado inverosímil. Era evidente que había decidido dejarlo quedarse en su habitación con mucha convicción. ¿Cómo podría ser eso posible? Weibai negó con la cabeza. Desafortunadamente, por mucho que registraron el dormitorio minuciosamente, no encontraron ninguna evidencia de actividad paranormal. Incluso cuando Weibai y Lucario usaron aura juntos para buscar, no descubrieron ninguna anomalía. Al final, tanto la persona como el Pokémon solo pudieron considerar lo sucedido como una extraña alucinación por el momento. No pensemos en eso por ahora. Vamos a la cafetería a comer. Weibai le dio una palmadita en la cabeza a Pequeño Suave y luego siguió a Ziyu. Kyu, respondió Pequeño Suave lastimosamente, sintiendo aún un poco de miedo persistente. Y justo en ese momento, Melotilde en el aire, una figura transparente, completamente invisible a simple vista, se cubría la boca y reía en secreto, como un pequeño bromista que hubiera logrado su cometido. Flotaba silenciosamente en el sitio, observando las espaldas de los dos mientras salían de la habitación, con los ojos llenos de interés. Mientras permaneciera al lado de este humano, parecía poder ver cosas aún más interesantes. Al segundo siguiente, se deslizó con ligereza, fundiéndose silenciosamente con la luz y las sombras del pasillo. La cafetería de la Academia Blueberry era impresionantemente grande. Incluso durante las horas punta, el flujo de gente no hacía que se sintiera abarrotada en absoluto. En cuanto apareció Ziyu, se convirtió casi al instante en el centro de atención de toda la sala. Era muy popular en la escuela. Si bien es cierto que sufrió acoso escolar al principio de su ingreso, en la Academia Blueberry se valoraba la fortaleza por encima de todo. Ahora, su fuerza incluso podría considerar el número uno de la escuela, porque el anterior número uno, Rika, ya había comenzado sus solicitudes de graduación y definitivamente se graduaría y se iría antes que Ziyu. Además, Ziyu era la vicepresidenta del consejo estudiantil. Siempre era servicial y nunca usaba su posición para intimidar a los demás, cuidando con esmero a los nuevos alumnos. Por ello, se había convertido en la persona más popular de la Academia Blueberry. A donde quiera que iba, la gente la saludaba con calidez. Por supuesto, no eran pocos los que sentían atracción secreta por ella, por ello, en cuanto Weibai acompañó a Ziyu, fue inmediatamente objeto de innumerables miradas escrutadoras, curiosas e incluso hostiles. Todos se preguntaban frenéticamente: ¿quién es este tipo? ¿Qué relación tiene con el alcalde Ziyu? ¿Eh? ¿No es ese el hermano Bai? ¿Cuánto tiempo sin verte? De hecho, vino a nuestra Academia Blueberry como invitado. Un estudiante que había ido a la escuela actual de Ciudad Luminaria en un programa de intercambio parecía muy sorprendido. Todos estos estudiantes tenían un alto rango en la escuela. De lo contrario, no habrían sido seleccionados para ir a Kalos a estudiar Mega Evolución. Santo cielo, es él. ¿Viene a ver al señor Ziyu? Ya te dije que debían estar saliendo.
¿Quién fue el que discutió conmigo la última vez y hasta me puso un saco en la cabeza para pegarme? Otra persona le dio una palmada en el muslo, tan emocionada que casi gritó. A medida que la noticia se extendía, en cuestión de minutos se descubrió casi todas las identidades de Wei Bai. Muchos estudiantes se sorprendieron al descubrir que el líder de gimnasio que recientemente había quedado en noveno lugar en la Copa Desafío de Gimnasios había visitado su escuela. ¿Fue invitado por la escuela? Un momento. ¿Este chico es el novio de la profesora Ziyu? ¿Por qué nunca había oído hablar de él? Preguntó inmediatamente una fan de Ziyu. ¿Cómo podría ser falso? Ya se juntaron en Ciudad Luminaria. Ustedes, con sus malas calificaciones, ni siquiera pueden ir a Ciudad Luminaria, así que ¿cómo podrían saber esto? Dijo sin rodeos un estudiante que había estado en la región de Kalos. Después de todo, en la Academia Blueberry, la fuerza lo era todo, y él tenía la fuerza para hablar así. ¡Santo cielo! Al oír esas palabras, casi al instante, fue como si el eco de innumerables corazones rotos resonara en la cafetería. Aún así, muchos chicos miraron instintivamente a Ziyu, con un último atisbo de esperanza en sus ojos, deseando obtener una respuesta negativa de su rostro. Pero en ese momento, Ziyu levantó la mano con calma y tomó la iniciativa de coger la mano de Wei Bai, conduciéndolo directamente hacia la ventanilla de servicio de la cafetería. El movimiento fue natural y espontáneo, sin la menor vacilación. Toda la sala. Tras un momento de silencio sepulcral, se oyó el sonido de cuerpos desplomándose en filas. Aquí no se permite dormir. La señora de la limpieza blandió su escoba y les dio 2 golpes. Wei Bai observaba la dramática escena, con los labios temblorosos mientras luchaba por mantener la compostura. Giró la cabeza hacia Ziyu y dijo con una leve sonrisa de impotencia. ¿Tenías que ser tú? ¿No temes que esto cause grandes problemas? Ziyu miró fijamente al frente, con un tono monótono pero con un dejo de una irritación indescriptible, mientras respondía. Ser demasiado popular y que me molestan constantemente es realmente muy molesto. Siempre estoy recibiendo cartas de amor o me declaran mi amor en persona. Hizo una pausa, apretando ligeramente las yemas de los dedos. Más vale que pierdan toda esperanza por completo. Antes, cada vez que se encontraba con situaciones así, solo podía negarse con una sonrisa. Como se había negado tantas veces, esas personas ya ni siquiera la tomaban en serio. Casi se había convertido en una rutina diaria. Wei Bai. Lamento mucho no haber experimentado nunca ese tipo de vida. Los dos tomaron su cena y buscaron una mesa para sentarse. Ziyu comió un pequeño pastel de alcremie, levantó la vista y preguntó con una sonrisa. ¿Y a dónde vas ahora? Iré contigo. Demos un paseo por el terrario, luego prepararé lo que necesito para la clase de mañana, respondió Wei Bai. Al fin y al cabo, se lo había prometido a Sela. Sin embargo, presentía que mañana mucha gente buscaría problemas por lo sucedido. Para esta noche, probablemente toda la escuela sabría que Ziyu tenía novio. Los dedos de Ziyu se detuvieron un instante. Solo entonces se dio cuenta de lo impulsiva que había sido su acción. Se disculpó en voz baja. Lo siento, me dejé llevar por el momento y te causé problemas. No importa. Wei Bai negó con la cabeza suavemente. Aunque ella no hubiera tomado la iniciativa, él lo habría hecho. Al fin y al cabo, Ziyu era su novia. ¿Cómo podía permitir que otros siguieran molestándola? Las mejillas de Ziyu se sonrojaron levemente y, por alguna razón, sintió un vuelco en el corazón. Bajó la cabeza rápidamente, fingiendo comer el pastel para ocultar sus emociones. Tras unos segundos, de repente recordó algo y sus ojos se iluminaron. Cierto, ¿no dijiste antes que tenías un regalo para mí? Wei Bai miró instintivamente a la multitud que los rodeaba y tosió. Hay demasiada gente aquí. No es cómodo. Originalmente, había planeado dárselo en la noria, pero el ambiente en ese momento, realmente no era el adecuado. Te lo daré cuando volvamos a la residencia esta noche. Los ojos de Ziyu se iluminaron al instante y se acercaron obedientemente. De acuerdo. Los dos terminaron rápidamente la cena y salieron de la cafetería uno al lado del otro bajo las miradas abatidas y envidiosas de los demás estudiantes, dirigiéndose hacia la zona central de la Academia Blueberry. El terrario. El terrario es la instalación principal de la Academia Blueberry, diseñada por la directora Sela. Crea un entorno artificial adecuado para los hábitats Pokémon y se encuentra dentro de este jardín submarino de renombre mundial. Todo en este entorno fue construido para cultivar entrenadores poderosos. El terrario cuenta con 4 zonas. El bioma de la sabana, el bioma del cañón, el bioma costero y el bioma polar.
Los distintos terrenos, climas y ecosistemas están perfectamente separados, pero ingeniosamente conectados. Sobre las paredes y la cúpula se encuentra una simulación dinámica de un cielo artificial, que cambia libremente entre amanecer, atardecer, sol, lluvia y luz de las estrellas a lo largo del tiempo, con una temperatura controlada con precisión. Al mismo tiempo, los Pokémon que habitan cada área son completamente diferentes. Incluso reproduce el entorno único de Alola, donde se puede encontrar al imponente Exeggutor en su forma de Alola. Algunas áreas incluso recrean terrenos emblemáticos de la región de Unova. Un dispositivo esférico llamado núcleo del Terrarium cuelga de la cúpula del Terrarium. Su líquido interno está impregnado con una sustancia recolectada en la región de Paldea, que irradia energía terastal, lo que activa considerablemente los elementos terastal dentro de la cúpula. Precisamente por eso, la Academia Blueberry puede utilizar la terastalización. Weibai se encontraba en el centro del vasto bioma de la sabana, mirando el núcleo del terrario que colgaba en el aire, brillando como un pequeño sol. Tras 2 segundos de silencio, se quejó sinceramente. Esto parece una bola de discoteca para personas mayores. A su lado, Ziyu esbozó una leve sonrisa y respondió. Realmente lo parece. Más de un estudiante se ha quejado de eso. La concentración de energía terastal es realmente lo suficientemente alta. Weibai miró la esfera de cristal en su muñeca. La esfera brillaba levemente y podía sentir claramente la energía pulsando activamente en el aire. Desafortunadamente, la terastalización normal solo se puede usar dentro de la cúpula y no se puede llevar fuera del alcance de la academia. A menos que uno pueda obtener la bendición del poder de Terrápados. Los dos caminaron por la suave pradera y pronto llegaron a la plaza central del terrario. Había un flujo constante de gente. Los estudiantes descansaban y charlaban o montaban pequeños puestos de intercambio. En el centro se habían instalado varios campos de batalla estándar, con la luz de los movimientos Pokémon parpadeando de vez en cuando. Señorita Ziyu tilde al ver a Ziyu, varios estudiantes que en ese momento intercambiaban consejos de entrenamiento la rodearon de inmediato. Durante ese tiempo, habían estado entrenando en el terrario y desconocían por completo los acontecimientos externos, sin siquiera saber que Ziyu se había tomado una licencia. Al ver aparecer a su ídolo, acudieron de inmediato a hacerle preguntas. Disculpen, estará ausente un tiempo. Ziyu miró a Weibai con un atisbo de disculpa. Jamás se negaba a ayudar a los alumnos de cursos inferiores que le pedían consejo sinceramente. Como vicepresidenta del Consejo Estudiantil, esta gentileza y sentido de la responsabilidad ya formaban parte de su esencia. No te preocupes, no me perderé en un lugar como este, entusiasma Weibai. Nunca interfirió con la dulce persistencia de Ziyu, sabiendo que esa era su forma de ser. Estaba convencido de que en el futuro se convertiría sin duda en una excelente madre. Tras separarse temporalmente de Ziyu, Weibai levantó la mano y lanzó una Pokéball. Sal, Miraidon. Con un destello de luz roja, el enorme cuerpo de aspecto metálico aterrizó con firmeza, y su zumbido grave, similar al de un motor, transmitía una singular sensación de presión. Weibai se volteó sobre su espalda y se estiró cómodamente. Vamos, demos un paseo y contemplamos el paisaje de este ecosistema artificial. No se percató de que la figura transparente que los había seguido desde el dormitorio flotaba silenciosamente detrás de él y aterrizaba suavemente sobre el lomo de Miraidon. Un par de ojos invisibles observarán a este Pokémon Moto con curiosidad, lleno de asombro. A Miraidon le gustaba claramente este entorno ecológico abierto. Emitió un grito bajo y excitado, un destello de luz apareció bajo sus pies y, de repente, echó a correr a toda velocidad. La repentina aceleración pilló completamente desprevenida a la figura invisible que venía detrás de ellos. Impulsado por la inercia, todo su cuerpo se estrelló directamente contra la espalda de Weibai. Weibai. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Detrás de mí, hay algo. Siempre había tenido una gran agudeza mental. Aunque solía parecer despreocupado, en realidad era bastante precavido. Antes, en la habitación de Ziyu, sintió que el encuentro con el fantasma que él y Littlesoft habían experimentado no había sido accidental. Simplemente no pudo encontrar la fuente, así que lo dejó pasar por el momento, pero eso no significaba que lo hubiera ignorado por completo. Estaba aún más alerta, hasta ahora. Te pillé. Weibai reaccionó casi instintivamente, haciendo un arrepentido agarre con el dorso de la mano. La pequeña criatura, invisible a simple vista, seguía aturdida. Antes de que pudiera resistirse, la había agarrado. Melo.
Un grito suave y delicado resonó en el aire. Jie 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 tilde Weibai soltó una risa extraña, haciendo que Miraidon se detuviera en seco. Luego liberó a Zeraora, Ogerpon y los demás de sus Pokéballs, formando un círculo pequeño pero muy presurizado. Después miró el objeto invisible que tenía en la mano y dijo: compórtate y desactiva tu invisibilidad rápidamente, o estos Pokémon míos tan leales no te dejarán escapar fácilmente. Melo, sal ahora mismo. Explícanos con sinceridad por qué nos sigues y por qué finges ser un fantasma para asustarnos a mí y a Little Soft. Mientras no seas un enemigo y no tengas malas intenciones hacia nosotros, puedo dejarte ir. Al oír esto, la pequeña criatura capturada solo pudo sentirse agraviada. Desactivó su invisibilidad y se manifestó en el aire. En ese instante, la astucia que había demostrado cuando su curiosidad se despertó desapareció, reemplazada únicamente por un rostro lleno de miedo tras ser descubierto en el acto. MMM. En el momento en que vio con claridad la apariencia del otro, Weibai quedó paralizado. Era un Pokémon humanoide, esbelto y etéreo, con cabeza redondeada y piel blanca como la nieve. Sus enormes ojos verdes eran claros y brillantes, casi sin esclerótica visible, lo que le daba un aspecto inocente y lleno de vitalidad. A diferencia de otros Pokémon, tenía un llamativo pelaje de color verde amarillento pálido que caía suavemente hasta sus tobillos como la seda. El cabello estaba salpicado de varias manchas circulares verdes que se mecían suavemente con sus movimientos, como una melodía fluida. En el centro de su frente lucía una gema circular verde que hacía juego con el color de sus ojos, añadiéndole un toque de misterio. A cada lado de su cabeza se encontraban dos estructuras alargadas de color gris oscuro, parecidas a orejas, con las puntas rizadas, como exquisitos adornos para el cabello. El torso y los brazos, desde el cuello hacia abajo, eran de color gris oscuro, contrastando marcadamente con su rostro blanco. En el pecho lucía una delicada banda de color verde amarillento pálido, como una elegante bufanda. Sus brazos eran delgados, terminando en palmas redondeadas de color gris, y sus piernas, blancas, de líneas suaves y postura ligera, como si estuvieran a punto de bailar. Su diseño general evocaba tanto a una joven inocente como a un elfo musical de otro mundo. Cada detalle rebosaba de sensibilidad artística, haciendo que uno se enamorara a primera vista. El legendario Pokémon Melodía Mítica. Meloetta. Guau. Kiwu tilde. Disputu. Guga. Incluido Weibai, todos los Pokémon quedaron atónitos ante la aparición de Meloetta y se quedaron momentáneamente absortos. Simplemente, la otra persona era demasiado adorable, casi hasta un punto injusto. ¿Qué clase de suerte es esta? ¿Acaso puedo capturar un Pokémon mítico con solo extender la mano mientras camino? Weibai estaba estupefacto. Al ver a la pobre Meloetta que sostenía, no supo cómo reaccionar por un momento. Dejando de lado otras cosas por ahora, permítame preguntarle. ¿Por qué nos seguía en secreto? Melo, la razón era simple, por supuesto, era divertido. Aunque se asustó al ser descubierto, Meloetta era bastante sincera. En realidad, le parecía divertido y sentía mucha curiosidad por todo en la Academia Blueberry. No se esperaba encontrar un edificio así, construido en el mar como si fueran ruinas. Bien, Weibai pudo comprobar que esta Meloetta tenía una personalidad muy sencilla y ninguna mala intención. Incluso un pensamiento absurdo cruzó por su mente. Me pregunto, si podrás cantar la canción del puerro. Después de todo, Meloetta es cantante e incluso colaboró con Hatsune Miku, especialmente en esa canción nostálgica Intersections, que le gustó mucho a Weibai. Claro, esas eran cosas de su vida pasada. En este mundo Pokémon, no existía Hatsune Miku. Justo cuando estaba pensando en estas cosas, la voz de ese maldito sistema resonó de repente en su mente. Presencié a la cantante Pokémon Meloetta y me gustaron sus canciones. ¿Crear un archivo de leyenda? Weibai. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Maldita sea, ni siquiera lo he escuchado cantar todavía. ¿Este maldito sistema finalmente está fallando? ¿O acaso Meloetta realmente sabe cantar la canción del puerro? Crea. Weibai quería ver qué estaba pasando. Archivo de leyenda. ¿Cómo es posible que Meloetta no se considere Hatsune Miku? El legendario Pokémon mítico de la región de Unova. Su canto y baile son magníficos. Incluso podría considerarse un ídolo Pokémon. Si debutara como cantante online y cantara la canción del puerro, sin duda alcanzaría una enorme popularidad. Misión. Meloetta ya no parece querer seguir cumpliendo con sus supuestos deberes.
Solo desea ser liberada y recuperar su libertad. Por favor, ayúdala a completar su misión secundaria. Protege a Meloetta. No dejes que muera antes de que termine su misión recompensas. Un objeto importante aleatorio, un objeto aleatorio relacionado con Pokémon legendarios o míticos, lateral, 100 puntos de leyenda, 1000 puntos de leyenda, lateral. MMM. La ceja de Weibai se crujiente ligeramente. No entendía del todo por qué la descripción de la misión de Meloetta era tan abstracta. ¿Qué deberes? ¿Qué misión? ¿Y encima podía costarle la vida a este pequeño? Bajó la mirada hacia Meloetta, que estaba en sus brazos, y que aún se mostraba tímida pero no podía evitar mirarlo de reojo. Suspiré suavemente. Bueno. Desde que nos conocemos, debe ser el destino. No te preocupes, conmigo aquí, nadie podrá obligarte a hacer nada que no quieras. Weibai acarició el rostro de Meloetta, pero su acción arrepentida la dejó sin fuerzas. Soltó un gemido con su dulce voz y rompió a llorar desconsoladamente. Melo. Hay un bicho raro. MMM. La mirada de Diancie se posó inmediatamente en Weibai, y los ojos de Zeraora, Lucario y los demás también se desviaron inadvertidamente hacia él, aparentemente muy curiosos por lo que cierta persona acababa de hacer. Weibai. ¿Qué tal si me dejo explicarme primero? ¿Estás bromeando? No soy ningún pervertido. Weibai quedó atónito ante las acciones de Meloetta. Les explicaron todo a Diancie y a los demás, y con pequeño suave asintiendo frenéticamente como testigo, los Pokémon finalmente lo dejaron en paz. Meloetta estaba en la mano de Weibai, escuchándolo hablar sin parar. No quería escuchar nada. Si no fuera por tantos Pokémon poderosos y aterradores que la observaban cerca, habría huido de inmediato. No tenía sentido llorar allí mientras ese tipo la tocaba por todas partes. Está bien, mientras no te escapes, te dejaré ir. Weibai pudo leerle la mente, mientras que Pequeño Suave seguía mirando a la niña que lo había asustado, aparentemente tratando de recordar su aroma para evitar asustarse de nuevo. Weibai miró fijamente los claros ojos verde esmeralda de Meloetta y lentamente soltó su mano derecha. Pero en el momento en que la soltó, el cuerpo de Meloetta se volvió repentinamente translúcido sin previo aviso. Oye, ¿qué pasó con la confianza entre humanos y Pokémon? Weibai instintivamente extendiendo la mano para agarrarlo, pero su mano lo atravesó. La otra parte ya había desaparecido en un instante. Incluso al usar el poder del aura para fijar el objetivo, su percepción se interrumpiría instantáneamente, como si un poder especial estuviera interfiriéndose deliberadamente. Realmente desaparece en el momento en que lo suelto. Los Pokémon de tipo psíquico son realmente difíciles de derrotar. Weibai sabía por qué su aura había fallado. El otro bando simplemente había usado poder mental para ocultar su presencia. Esta era una técnica estándar. Mientras no la proyectaran hacia afuera, no podría rastrearlos. Aunque Meloetta huyó sin dudarlo, él sabía que no podía haber ido muy lejos. Dado que existía una misión relacionada con Meloetta, incluso una que guardaba relación con sus funciones, o incluso con su vida, era seguro que Meloetta reaparecería pronto. Vamos, demos otro paseo por la zona. Weibai decidió dejar de pensar en ello por ahora y explorar primero el terrario. No podía permitir que este viaje fuera en vano. Poco después de que Weibai partiera en Miraidon, la figura de Meloetta se solidificó lentamente en el aire. Un leve rastro de resentimiento aún se reflejaba en su pequeño rostro mientras observaba la dirección en la que se habían marchado. Pero al poco tiempo, las comisuras de sus labios se curvaron disimuladamente y los siguieron sigilosamente. Su miedo anterior era real, pero el hecho de que esta persona estuviera dispuesta a dejarlo ir demostraba que no era una mala persona que codiciaba su poder. Aunque parecía codiciar algo más, como su cuerpo, pero apenas, podría considerarse una buena persona. Además, había muchas cosas interesantes sobre él. Ser reconocido por tantos Pokémon legendarios y míticos no era tarea fácil. El tiempo pasó poco a poco. En el terrario, el día y la noche se simulaban completamente mediante tecnología, que cambiaba a intervalos fijos. Para Weibai, que estaba acostumbrado a los entornos naturales, aquello resultaba un tanto antinatural, como si careciera de sentido de la realidad. Recorrió las 4 áreas de la cúpula ecológica hasta que Ziyu lo llamó para ver cómo estaba. Solo entonces dio por terminada su visita y regresó a la plaza central montada en Miraidon. Tras un breve paseo por la plaza, los dos salieron juntos del terrario. ¿Estás diciendo que, la cosa que se coló en mi habitación y fingió ser un fantasma para asustarte era en realidad el legendario Pokémon Melodía Mítica? ¿Meloetta?
De regreso al dormitorio, el rostro de Ziyu reflejaba incredulidad tras escuchar toda la historia. Esa era Meloetta, aclamada como la cantante Pokémon. Con belleza y voz combinadas, el ser del que se rumoreaba que dominaba todas las melodías del mundo había venido a su habitación. Qué lástima, no pude verlo con mis propios ojos, se lamentó en voz baja. Si no se hubiera ido antes con esos estudiantes de cursos inferiores, tal vez habría tenido la oportunidad. No pasa nada, Meloetta seguro que vuelve a aparecer, dijo Weibai con una sonrisa. Quizás entonces podamos incluso hacernos amigos de ella. ¿De verdad? Entonces lo espero con ansias, Ziyu sonriendo suavemente. Los dos regresaron caminando al dormitorio, encontrándose con muchos estudiantes en el camino. Weibai se sintió un poco incómodo por las miradas de envidia, celos y odio dirigidas hacia él. Pero a Ziyu no le importaban en absoluto las miradas de los demás. Siempre había tenido una mentalidad serena. Por suerte, no se les vio entrar en el edificio de la residencia estudiantil, de lo contrario, quién sabe qué rumores extraños se habrían extendido al día siguiente. De vuelta en la habitación del dormitorio, Ziyu sacó un colchón de repuesto del armario y lo extendió sobre la alfombra limpia y mullida junto a la cama. Se giró y preguntó: ¿Está bien así? Si no, puedes dormir en mi cama, siempre y cuando no te importe. No hace falta, así está perfectamente bien. A Weibai no le importó. Al ver el perfil delicado y amable de Ziyu, tomó la mochila que estaba a su lado, sacó una pequeña caja y se la entregó con delicadeza. Mira. Este es un regalo que preparé para ti, de hecho, lo tenía listo hace meses, pero lamentablemente, nunca se presentó la ocasión. MMM. Ziyu extendió la mano para cogerlo y abrió la caja con un atisbo de expectación. En su interior había una piedra de cristal de color cálido. Era la escadrillita que tanto anhelaba desde hacía tiempo. ¿Esto es, te gusta? Preguntó Weibai con una sonrisa. Por supuesto que me gusta. Los ojos de Ziyu se iluminaron y, casi instintivamente, ampliaron la mano y abrazaron suavemente a Weibai. Llevaba mucho tiempo estudiando la mega evolución e incluso podría decirse que la dominaba por completo. Lo único que le faltaba era una megapiedra propia. Y ahora, no le faltaba nada. Su corazón se enterneció y su mirada se tornó ligeramente seria. Se llevó la mano a la oreja para apartarse un mechón de pelo, miró a Weibai y le escuchó con ternura. No tienes clase mañana. Ve a ducharte primero. El gel de ducha y todos los demás están dentro. Te ayudaré a preparar la cama. Está bien. Un momento después, Weibai salió de la ducha y se tumbó directamente en la cama que habían preparado en el suelo, listo para dormir. Apenas había descansado en los últimos 2 días, sobre todo por la presión que le ejercía la situación de Lillie. Ahora, tumbado en la habitación de Ziyu y oliendo la fragancia familiar de la colcha, por fin podía sentirme un poco más tranquilo. Buenas noches, Weibai cerró lentamente los ojos, dejando de pensar en aquellos asuntos complicados. Pero el sonido del agua corriendo del baño desató su imaginación. Después de todo, a tan corta distancia, miraba al techo con los ojos bien abiertos, sin sentir sueño en absoluto. ¿Quién demonios podría dormirse con esto? Oh no, ahora no puedo dormir. Un rato después, Ziyu salió del baño con una toalla en la mano, secándose suavemente el pelo, que aún no estaba completamente seco. Llevaba una blusa de pijama blanca abotonada con estampado silbeón. El cuello estaba ligeramente abierto, dejando ver una zona de piel delicada y un escote pronunciado, lo que aceleraba el corazón instintivamente. Al parecer, solía vestirse de forma informal cuando estaba sola en la residencia estudiantil, olvidando por completo que había otra persona en la habitación. Buenas noches, ¿Sigues despierto? Ziyu volvió en sí de arrepentimiento. Al darse cuenta de algo, se cubrió el pecho apresuradamente, y sus mejillas se pusieron rojas al instante. Al recordar el incidente en el hotel de Nimbasa City, donde él la empujó, su expresión se tornó aún más nerviosa y tímida. Aunque en realidad no le importaba, después de todo no tenía ese tipo de valentía. Weibai, por supuesto, no se aprovecharía de ella en un momento como este. Siempre la había respetado. Lo ocurrido durante el día fue un accidente. A menos que ella estuviera de acuerdo, él no cruzaría esa línea. Por el momento, no podía dormir. Tenía algunas cosas en la cabeza y preocupaciones, así que quería hablar con alguien. Ziyu se abrochó el cuello del pijama botón a botón. Su vergüenza se fue desvaneciendo mientras se recostaba de lado en el borde de la cama, apoyando la barbilla en la mano y mirando a Weibai, que estaba en el suelo. Habla, pero no te quedes despierta hasta muy tarde. Te escucho.
Sí, aún así, Wei Bai relató algunas de las cosas que le habían sucedido en los últimos meses. Parecía que los problemas lo seguían a donde quiera que iba, lo que lo mantenía bajo mucha presión. Aunque siempre lo había soportado en silencio, en realidad necesitaba desahogarse con alguien. Después de contarle todo, su ánimo mejoró notablemente. Ziyu no se quejó de que hablara tanto, ni se impacientó. Al contrario, escuchó todo con atención, con una expresión de impotencia en el rostro. Han pasado tantas cosas, ya sea mala suerte o destino, puesto que te sientes presionado, deberías haber hablado más conmigo. Aunque, no puedo hacer mucho, compartirlo es sin duda mejor que soportarlo solo. Yo también pensé lo mismo. El corazón de Wei Bai estaba realmente muy ligero ahora. Miró la hora en su teléfono rotón y dijo: se está haciendo tarde. Descansa un poco. Buenas noches. Buenas noches. Ziyu se inclinó sobre el borde de la cama, lo saludó con la mano suavemente y luego apagó la luz del dormitorio. La somnolencia comenzó a apoderarse de ella poco a poco. Se apagaron las luces. En la oscuridad, un par de ojos verde esmeralda se iluminaron silenciosamente. En algún momento, Meloeta se había colado en la habitación y se había quedado en silencio en un rincón, escuchando todas las historias de Wei Bai. Melo, ¿no es suficiente? ¿Por qué ya están durmiendo? Meloeta aún no se había saciado. Era la primera vez que escuchaba tantas experiencias emocionantes, y las encontraban muy interesantes. Pero ya era hora de dormir. Balanceó su cuerpo, deseando aún más, y se preparó para subirse a la cama y recostarse un rato. Pero la habitación estaba demasiado oscura y, por accidente, su cuerpo ligero rozó la mejilla de Ziyu. Ese repentino contacto frío la asustó de verdad. Sobre todo porque Ziyu estaba tumbada justo al borde de la cama. En cuanto se movió, se deslizó hacia un lado y perdió el equilibrio al instante. ¡Ajá! El pánico se reflejó en los ojos de Ziyu. Antes de que pudiera recuperarse, lanzó un leve grito y cayó de la cama, aterrizando justo encima de Wei Bai. Con un golpe seco. El arrepentido peso que cayó sobre él hizo que la creciente somnolencia de Wei Bai desapareciera al instante, y dejó escapar un gemido ahogado. Entonces, con una mano apoyando el hombro de Ziyu, su expresión era una mezcla de dolor y placer mientras suspiraba suavemente. Estás tratando de impedir que duerma, hermana mayor. Lo siento. Me levantaré enseguida. Ziyu intentó incorporarse, pero su cabeza golpeó el marco de la cama con un ruido sordo. Perdió el equilibrio de nuevo y se desplomó. Esta vez, la suavidad de su pecho se apoyó directamente contra Wei Bai. Ambos permanecieron en una postura sumamente ambigua. La sutil comodidad los hizo detenerse instintivamente, reacciones a separarse de inmediato, e incluso experimentaron algunas reacciones fisiológicas. Al sentir la suave caricia de su frente, Wei Bai finalmente experimentó personalmente la delgadez de Ziyu. Era, en efecto, más grande que Kagami, tanto que una oleada de calor recorrió su cuerpo. Pero él mantuvo el autocontrol y solo habló en voz baja. ¿Qué tal si te abrazo mientras dormimos esta noche? Bueno, Ziyu no se negó. Simplemente se mordió ligeramente los labios enrojecidos y se acurrucó en sus brazos con el rostro lleno de timidez. Su corazón rebosaba de felicidad, y entonces ambos se cubrieron con la misma manta. A un lado, Little Soft llevaba tiempo sumido en un profundo sueño, completamente ajeno a la escena onírica que se desarrollaba a su lado. En cuanto a Meloeta, se cubrió los ojos con sus manos en forma de nota musical, dejando solo una pequeña rendija para observar a los dos con ojos brillantes. Melo, ¿puedo ver esta escena gratis? Genial. ¿Podría haber algo más? La noche transcurrió en silencio. A la mañana siguiente, Wei Bai y Ziyu se despertaron temprano. Entraron al baño uno tras otro para asearse, demostrando una perfecta complicidad. Ninguno de los dos mencionó la intimidad accidental de la noche anterior, pero una leve sonrisa asomaba inconscientemente en las comisuras de sus labios. La ternura en sus ojos los hacía parecer un matrimonio de muchos años. Aunque anoche no hubo ningún comportamiento que cruzara la línea, su relación ya era la más cercana que habían experimentado. Incluso si, muchos años después, casados y con hijos, recordaran ese momento, seguirían sintiendo que aquel encuentro fugaz fue tierno y romántico. Por cierto, ¿hay algo bueno para comer en la cafetería de la escuela por la mañana? Preguntó Wei Bai con naturalidad, tomando una toalla para secarse las gotas de agua de la cara. El desayuno de la cafetería está bastante bueno, respondió Ziyu con una sonrisa mientras se aplicaba pasta de dientes. Tienen desayunos especiales de cada región. Te llevaré a elegir uno más tarde.
Eso es bueno, dijo Weibai asintiendo levemente, luego recordó sus asuntos y agregó. Por cierto, me dijo la directora Sela, ¿a qué aula debo ir hoy? Esta academia Blueberry es un laberinto. Me temo que no podré encontrar el camino después. Jaja, la verdad es que, cuando llegué a la escuela, tardé medio mes entero en orientarme. Ziyu no pudo evitar reírse, mientras deslizaba la mano por su teléfono rotón. Pero las clases de los profesores invitados suelen ser en el centro de actividades estudiantiles. Es el lugar más grande y con mayor capacidad. Espera, déjame buscarlo. Sus dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla y sus ojos se iluminaron. Lo encontré. El nivel de debate es altísimo. El director envió ayer un aviso a todo el campus anunciando que una experta en megaevolución había sido invitada a dar clase hoy. Sin duda se refiere a ti. ¿Una autoridad en megaevolución? El profesor Sycamore no tiene ninguna objeción. Weibai arqueó ligeramente una ceja. Al oír esto, Ziyu sonó levemente y respondió con una mirada amable. ¿Quién se acuerda de él ahora? Tus descubrimientos de todas esas nuevas megaevoluciones hace tiempo que eclipsaron el protagonismo de todos los demás. Weibai sonriendo con impotencia, sin saber por un instante cómo responde. Pobre profesor Sycamore. Era bastante raro que no hubiera tenido que huir por fraude académico, y sin embargo se había topado de frente con Weibai. Los dos terminaron de lavarse mientras charlaban y reían, y luego salieron del dormitorio uno al lado del otro. Meloetta, escondida en un rincón, los siguió inmediatamente en silencio. Estaba llena de curiosidad, deseando ver cómo era la supuesta clase de Weibai. Si era posible, quería oír a Weibai terminar de escuchar las historias de aventuras que no había podido escuchar la noche anterior. Después del desayuno, Weibai recibió una llamada y fue a reunirse con la directora Sela para hablar sobre los detalles de la próxima clase y algunos preparativos. A Ziyu no le convenía seguir acompañándolo. Ese día era estudiante y debía sentarse entre el público para escuchar. Así que, al llegar a su destino, se separaron temporalmente. Por cierto, señor Weibai, ¿ha preparado varias megaevoluciones nuevas? Preguntó con curiosidad la directora Sela, que caminaba a su lado. En realidad, esto era lo que más esperaba. Después de todo, el otro equipo había causado sensación durante el partido de ayer al evolucionar a Arctivax a Baxcalibur y luego megaevolucionarlo todo a la vez. Quizás habría más hoy. Las tengo, hermano, las tengo, dijo Weibai, agitando la mano y sonriendo. Se podría decir que nadie entiende la megaevolución mejor que yo. Sin embargo, el sufijo señor no es necesario. No me gusta que me añadan títulos honoríficos. Actualmente tenía en su poder más de 20 megapiedras inutilizables, muchas de las cuales eran megaevoluciones que aún no se habían revelado a los demás. Por ejemplo, hace algún tiempo, mientras estaba en Ciudad de Kruteak en la región Johto para una competición, incluyó accidentalmente algunas pequeñas misiones de archivo y obtuvo megapiedras para Feraligatr y Meganium. Estas megapiedras no le servían para nada. Sin embargo, utilizarlos para una demostración no supuso ningún problema. Pero hay un detalle. Durante la clase, ustedes tienen que proporcionarme el Pokémon correspondiente, agregó Weibai. No puedo llevar tantos Pokémon conmigo. Eso entra dentro de nuestras posibilidades, dijo Sela asintiendo levemente. Cuando llegue el momento, bastará con que los alumnos colaboren. Hay muchos tipos de Pokémon en el terrario. Todos fueron capturados y entrenados allí. No hace falta mencionar su fuerza, y no tienes que preocuparte de que la megaevolución falle. Ah, ¿sí? Al oír esto, Weibai arqueó una ceja y esbozó una sonrisa. Eso mismo dijiste. Por supuesto. La directora Sela respondió de inmediato. Actualmente, muchos estudiantes de la Academia Blueberry se han enamorado de la megaevolución, pero el nivel de dificultad es muy alto. No es fácil de enseñar, e incluso es difícil que la experimenten una sola vez. Así que, bien podría dejar que Weibai les permita experimentar de primera mano la diferencia entre la megaevolución y otros sistemas de batalla. Los dos intercambiaron saludos por el camino y pronto llegaron al centro de actividades estudiantiles. En ese momento, el salón ya estaba repleto y todos los asientos estaban ocupados. Como el sistema de batallas Pokémon más popular del momento, la popularidad de la megaevolución era inigualable. Cuando los estudiantes oyeron que una autoridad vendría a dar clase, todos pensaron que se refería al legendario profesor Sycamore en persona. Supongo que se van a llevar una decepción. Weibai soltó una risita.
Tras despedirse de la directora Sela, sostuvo el pase con borde dorado que ella le había dado el día anterior y se lo entregó al guardia de seguridad encargado de mantener el orden. Cuando el guardia supo que era el profesor que iba a dar la clase, inmediatamente se mostró muy respetuoso. Tras marcharse, la directora Sela se dirigió directamente al despacho del director, preparándose para ver la clase completa por transmisión en directo. Mientras tanto, dentro del centro de actividades, las conversaciones fluían con normalidad. Ziyu estaba sentado en la primera fila. Prácticamente todos los antiguos miembros del alto mando de Blueberry habían venido, e incluso Rika, que estaba presentando su examen de graduación, estaba allí. Había recibido la noticia y había regresado apresuradamente de Ciudad Pelucid esa misma mañana. ¿Será el profesor Sycamore? Soy fan suyo. Sin duda. Es la única persona en el mundo a la que se puede considerar una autoridad en Mega Evolución. Es difícil decirlo. ¿No hay otro? Lo vi esta mañana en la cafetería de la escuela. Sí, mi hermano Bai es la verdadera autoridad. Wei Bai. Me estás haciendo reír. ¿Acaso te parece una autoridad? Que escriba 2 artículos académicos antes de volver. Antes incluso de que comenzara la clase, el público ya estaba discutiendo. Tras enterarse ayer de que Ziyu, el ídolo del campus, tenía novio, muchos estudiantes, tanto hombres como mujeres, estaban desconsolados. Escuchar a alguien defensor a Wei Bai ahora los enfureció aún más. Si no eres feliz, guárdatelo para ti. Una voz clara y desenfadada resonó de repente desde la entrada del escenario. El bullicio se hizo añicos al instante. Todas las miradas se dirigieron al escenario al unísono, solo para ver a Wei Bai, vestido con ropa informal de diario. Salió lentamente con expresión tranquila, recorriendo la sala con la mirada. Así es, chicos, soy yo. ¿Están descontentos? Todos. Realmente es este tipo. Rika tenía las manos detrás de la cabeza, con un aspecto tan relajado como siempre, pero la pereza en sus ojos había disminuido considerablemente, reemplazada por un toque de seriedad. Ahora había asumido sus responsabilidades y planeaba regresar a Ciudad Pelucid después de graduarse para heredar el gimnasio de su abuelo. No muy lejos, Ziyu miró a la persona en el escenario y no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Se sentó en silencio en su asiento sin decirle una palabra. Al ver que la sala se quedó en silencio al instante, Wei Bai se sintió satisfecho. Sin más preámbulos, sacó de su mochila una mega piedra azul con intrincados dibujos. No me ando con rodeos. Ya que se trata de una clase, comencemos directamente con la mega evolución de Pokémon. Tengo una mega piedra de Feraligatr. Quien tenga un Feraligatr, que suba al escenario para colaborar. Yo. En cuanto terminó de hablar, varios estudiantes alzaron la mano con entusiasmo, casi poniéndose de pie. Aunque en el fondo no estaban del todo convencidos de Wei Bai, todos sabían que poseía formas de mega evolución que nunca se habían hecho públicas. Ahora que había sacado una mega piedra de Feraligatr, ¿cómo iban a perderse la oportunidad de verla con sus propios ojos? Si él lo decía, sin duda le creían. De acuerdo, entonces tú. Wei Bai eligió casualmente a una estudiante que estaba más cerca del escenario. En medio de una ola de envidia y suspiros de los alrededores, la chica corrió emocionada hacia el escenario e inmediatamente sacó una Pokéball, liberando a un robusto Feraligatr. Nada mal. Al revisar la información de este Feraligatr en la Pokédex del sistema, Wei Bai quedó satisfecho. Luego, le entregó la mega piedra a la otra persona para que la sostuviera y retrocediera, creando cierta distancia. Sosteniendo la mega piedra, la chica miró a Wei Bai que se alejaba y se quedó paralizada con una expresión de desconcierto. ¿Y la piedra angular? Si no me das la piedra angular, ¿cómo voy a guiar la mega evolución de Feraligatr? Muy bien, ahora presta mucha atención. Te enseñaré cómo mega evolucionar. Wei Bai tomó la piedra clave de repuesto que tenía en la mano. En ese instante, estalló en luz, resonando con la mega piedra de Feraligatr. Una mega energía púrpura oscura se transformó en una cortina de luz que la envolvió. Estudiante femenina. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Espera, hermano. Mi Pokémon fue víctima de NTR. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. No fue solo la estudiante que estaba frente al podio. En todo el aula de la Academia Blueberry, todos los estudiantes que escuchaban la clase se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos y la mente en blanco. Incluso Ziyu, normalmente tranquila y serena, no pudo evitar quedarse aturdida durante 2 segundos, con los ojos desorbitados por una sorpresa increíble.
Y a lo lejos, en el despacho del director, el director Sela, que estaba viendo la retransmisión en directo de la clase pública, casi perdió la compostura. Se inclinó hacia adelante, a punto de caerse de la silla. ¿Es a esto a lo que te referías con encontrar un estudiante que cooperara con la demostración? Sela estaba completamente estupefacta. En los libros de texto escritos por el profesor Sycamore, no decía que se pudiera mega evolucionar el Pokémon de otro entrenador. La mega evolución no se juega así en absoluto. Primero debes encontrar el ítem y la piedra clave, luego cultivar sentimientos con el Pokémon para crear un vínculo y, finalmente, completar la resonancia del vínculo, pero todo lo que sucedió en el podio frente a él desbarató por completo todas las teorías. La piedra clave de repuesto que Wei sostenía en la punta de los dedos, la cual almacenaba mega energía, produciendo de repente un brillo púrpura oscuro, inquietante y deslumbrante. Esta luz no encontró resistencia, cruzando directamente la frontera entre entrenador y Pokémon, conectándose directamente con el Feraligatr de la estudiante. Sin vínculo, sin resonancia, ni siquiera un atisbo de vacilación. La resplandeciente luz de la mega evolución envolvió instantáneamente a Feraligatr por completo. Bajo la luz, su cuerpo se expandió, se estiró y transformó a una velocidad visible. Su físico, originalmente robusto, se volvió aún más corpulento y erguido, sus músculos se tensaron como cables de acero, cada centímetro rebosaba de una fuerza explosiva. Adoptó una postura feroz, listo para abalanzarse sobre su presa en cualquier momento, aumentando su intimidación al máximo. Su cabeza conservaba la icónica forma de cocodrilo azul, aparentemente sin grandes cambios, aunque el hocico parecía más delgado y afilado. La esclerótica amarilla y las pupilas verticales negras eran penetrantes, y al abrir la boca de par en par, dejaba ver unos colmillos afilados. La garganta y el vientre amarillos creaban un marcado contraste, añadiendo un toque de ferocidad. Una enorme aleta dorsal roja y dentada crecía en su lomo, curvándose hacia arriba capa tras capa como llamas. Los bordes eran afilados y cortantes, como cuchillas capaces de desgarrar a sus oponentes, con un aspecto similar a la cabeza de un totodile. Una armadura roja con púas cubría las muñecas y los hombros de sus extremidades delanteras, y sus garras se volvían más gruesas y afiladas. También tenía placas de armadura grises en las rodillas traseras, y la punta de su cola estaba adornada con púas rojas, evolucionando hacia una apariencia de tipo dragón más agresivo y opresiva. El Pokémon de la mandíbula grande. Mega Feraligatr. Rugido, el rugido de un dragón, que sacudió todo el recinto, resonó en el aula, y la luz de la evolución se disipó repentinamente. Ocurrió una escena aún más asombrosa. Mega Feraligatr estiró instintivamente sus brazos, y la enorme aleta dorsal roja de su lomo se cerró de golpe sobre su cabeza como un juguete de peonza, con un clac, encajando a la perfección con las púas rojas de sus brazos. Las púas que se extendían a ambos lados de su vientre parecían un par de manos gigantescas de color rojo exagerado. En ese momento, desde la distancia, parecía exactamente un totodile gigante con la cabeza roja. Al presenciar esta escena, todos los presentes quedaron conmocionados. Se trataba de una forma mega especial que ni siquiera había sido registrada en las bases de datos. Meloetta, que flotaba cerca, tembló de pies a cabeza ante el repentino movimiento de cierre. Sus ojos redondos se abrieron de par en par y casi se desmaya en el acto. Su pequeño cuerpo se balanceó frenéticamente en el aire varias veces. Al ver con sus propios ojos a su propio Feraligatr completar una mega evolución nunca antes vista, incluso la experimentada Ziyu no pudo evitar aplaudir levemente con entusiasmo. La entrenadora de Feraligatr, la estudiante, estaba aún más sorprendida. Pero más allá de la sorpresa, había una indescriptible sensación de confusión e incomodidad. Levantó la vista hacia Wei Bai, que no estaba muy lejos. Levantó la mano débilmente, con un tono de voz que denotaba resentimiento. Profesor, Feraligatr es mi Pokémon. ¿Tu Pokémon? Si es tu Feraligatr, ¿por qué no puedo mega evolucionarlo? Wei Bai arqueó una ceja, con aire de superioridad. Esta frase dejó a la estudiante sin palabras, con los ojos ligeramente enrojecidos, a punto de llorar. No fue hasta que sintió una mirada ligeramente amenazante de Ziyu a su lado que Wei Bai tosió levemente y cambió de tono apresuradamente, diciendo: Por supuesto que sé que es tu Pokémon. ¿Tienes miedo de que te robe a tu Feraligatr? Odio el NTR más que nada en mi vida. ¿Pero por qué? Todos estaban sumidos en la confusión, cayendo en un caos cognitivo total. Los libros de texto no lo escribieron así. ¿Podría ser que la teoría del profesor Sycamore fuera errónea? Pero, ¿cómo era posible?
Él era la máxima autoridad en investigación sobre la megaevolución. Era imposible que cometiera un error tan pequeño. Además, no era que nadie lo hubiera intentado antes, pero sin excepción, todos habían fracasado. No se puede decir que este Weibai tiene la constitución de un súcubo, ¿verdad? Con solo estar ahí parado, es como si Hypno liberara hipnosis, y todos los Pokémon no pueden evitar lanzarse sobre él. En medio del alboroto de la multitud, Mega Feraligatr finalmente salió del show de la evolución. No mostró ninguna señal de incomodidad ni euforia propia de una primera mega evolución. Inmediatamente miró a su verdadero entrenador, con ojos tiernos y afectuosos, demostrando que el vínculo seguía siendo profundo. En cuanto al humano que está a su lado y que acaba de completar su evolución, ¿quién eres? Este es el resultado. Feraligatr no me conoce en absoluto. Dijo Weibai con las manos a la espalda, sonriendo. ¿No hay mega evolución sin un vínculo? ¿Es un vínculo algo tan inconveniente? Su tono era firme y resonante. Incluso sin ningún vínculo, y sin necesidad ni siquiera de capturarlo, siempre que ese Pokémon lleve un objeto, puedes hacer que mega evolucione directamente. Por supuesto, esta mega evolución especial tiene un límite de tiempo. Termina en 3 minutos. En cuanto terminó de hablar, la luz del atril se apagó repentinamente. Mega Feraligatr dejó escapar un aullido bajo y confuso, mientras su enorme cuerpo se encogía rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, abandonó su forma mega y volvió a su aspecto original, ladeando la cabeza con confusión como si aún no se hubiera dado cuenta de lo que acababa de suceder. Meloetta, que se había mantenido escondida a un lado, secretamente curiosa, finalmente se armó de valor para extender su pequeña mano y tocar aquella hermosa aleta dorsal roja, solo para encontrar el vacío. Su adorable rostro se ensombreció al instante, lleno de decepción. En ese momento, Weibai tomó el Feraligatrite de Feraligatr y se dirigió a la estudiante con una sonrisa. Estudiante, gracias por tu cooperación. Si quieres este ítem, puedes intentar ir a Ciudad Luminaria en la región de Kalos para desafiar a mi gimnasio blanco. Con 5 victorias, podrás llevarte un ítem, y no hay límite. Puedes seguir desafiando. Comenzó directamente a promocionar su gimnasio en Blueberry Academy, junto con reglas como que el desafío tenía que ser de noche, para eso están las clases públicas. De verdad. Los ojos de la estudiante se iluminaron instantáneamente de emoción. Como alumna destacada de la Academia Blueberry, tenía muchísima confianza en su fuerza. Para ella, superar un desafío de gimnasio 5 veces era pan comido. Por supuesto que soy un líder de gimnasio. No voy a mentir. Weibai lo garantizó, dándose palmaditas en el pecho. El aula se convirtió instantáneamente en un caos. Todos los estudiantes estaban eufóricos. ¿Obtener un ítem gratis solo por desafiar a un gimnasio? Para ellos, esto era una bendición caída del cielo. Hay que tener en cuenta que los ítems siempre han tenido mucha demanda y poca oferta. Incluso si no lo usas tú mismo, revenderlo podría reportarte una gran fortuna. Muchos estudiantes ya estaban haciendo cálculos mentales. Tan pronto como terminara la clase pública, presentarían de inmediato sus solicitudes de permiso y harían las maletas para una expedición al este, a Kalos. Ziyu, que lo sabía todo, se llevó la mano a la frente con impotencia y negoció con la cabeza. Conocía muy bien la dificultad del desafío del gimnasio de Weibai. Ni siquiera lo había derrotado una sola vez cuando estuvo en Ciudad Luminaria. Aunque en parte era porque no hablaba en serio, después de tanto tiempo, la dificultad debía ser infinitamente mayor que antes. Parecía que la Academia Blueberry debía prepararse para estar vacía durante mucho tiempo. Creía en la terquedad de esos genios. Eran del tipo que jamás se irían a casa sin haber ganado al menos una vez, y después de ganar una vez, querrían volver a ganar. A continuación, Weibai comenzó formalmente la lección, enseñando conocimiento sobre la mega evolución. No siguió dejando que otros Pokémon, mega evolución porque la mega energía almacenada en la piedra clave era limitada. Una vez usada, se agotaba y necesitaba recargarse en Ciudad Luminaria, ya que solo allí había suficiente mega energía. En cuanto al secreto fundamental de la mega energía, guardó silencio deliberadamente, dejando intencionadamente un suspenso para captar la curiosidad de todos los estudiantes. La invisible Meloetta flotó a un lado, escuchando con gran interés, asintiendo con su pequeña cabeza como la estudiante más aplicada, sin aburrirse en lo más mínimo. Una hora después, la clase pública finalizó oficialmente. Todos los alumnos parecían querer más, y no estaban dispuestos a abandonar el aula durante un buen rato. Ya te lo dije, el hermano Bai es la autoridad en mega evolución.
Entrega exactamente, exactamente. En cuanto al profesor Sycamore, ¿puede él crear directamente el Pokémon de otra persona? ¿Mega evolución? Él no puede hacerlo. Es muy difícil. Por eso, el profesor Weibai es el experto número uno del mundo en mega evolución. Oye, eso es solo odio incómodo. Nuestro profesor Sycamore es la autoridad en mega evolución 364 días al año. ¿Y el otro día? El profesor Weibai, por supuesto. Pero mientras salga el sol, el profesor Sycamore seguirá siendo el experto número uno del mundo en mega evolución. ¿Crees que el profesor Sycamore podría estar cometiendo fraude académico? En realidad, él no descubrió nada parecido. Siseo, podría ser posible. Después de todo, ¿acaso la región de Oen no ha estado siempre en conflicto con la región de Kalos por el origen de la mega evolución? Así que, para ganar, por eso, un grupo de estudiantes comenzó a discutir, y el ambiente cambió por completo. Aquellos estudiantes que inicialmente sintieron envidia y celos porque Weibai se había llevado a Ziyu dejaron de lado ese tema. Para ellos, ¿acaso solo un genio como Weibai podía ser digno de ella? Pero en ese momento, Weibai. No se anden con rodeos, chicos. El profesor Sycamore va a escaparse de verdad. La clase pública finalmente terminó, y Weibai dejó escapar un largo suspiro de alivio. Subir al podio para enseñar a otros por primera vez había sido una experiencia novedosa y un tanto inquietante, realmente muy especial. Me parece que tienes mucho talento para ser profesora, dijo Ziyu, entregándole con delicadeza una lata de zumo de frutas fría, aún cubierta de condensación. Sus ojos se curvaron en medias lunas, y su tono denotaba cierta admiración sincera. Sobre todo en lo que respecta a crear un buen ambiente en clase, lo hiciste mejor que muchos profesores titulares de la Academia Blueberry. Todos escuchaban con tanta atención que hasta yo siento un poco de envidia. ¿De qué tienes envidia? Ah, cierto, recuerdo que soñabas con ser profesor, ¿no? Weibai tiró de la anilla, bebió el jugo agridulce de un trago, se limpió la comisura de los labios y igualmente. Cuando llegue el momento, podrás ser profesor en la escuela actual de Ciudad Luminaria. Esa es mi alma mater. ¿Para qué ir allí? La Academia Blueberry estaría bien. La voz de Ziyu se cortó abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de algo. ¿Acaso eso no significaba que debía casarse con alguien de Ciudad Luminaria y luego trabajar allí? Al comprender esto, las puntas de sus orejas se sonrojaron ligeramente. Le dio un ligero puñetazo en el brazo a Weibai y dijo con coquetería. Eres realmente malvado. Eso no está bien. Weibai arqueó una ceja, mirándola con cariño. Entonces tendré que considerarlo y ver cómo te desempeñas la próxima vez. Ziyu frunció los labios y sonriendo, con una leve ternura oculta en sus ojos. Justo en ese momento, se oyeron pasos ligeros al final del pasillo. La antigua Academia Blueberry Rica, campeona y a punto de graduarse, se acercó con indiferencia, con las manos detrás de la cabeza y una brillante sonrisa en el rostro. Jaja, hola, ¿cuánto tiempo sin verte? Ni siquiera recuerdas mi nombre. Weibai se quedó prácticamente sin palabras. Lo olvidé, casi nunca recuerdo los nombres de los demás, incluso me da pereza recordar las caras, es demasiado engorroso. No recuerdo a más de 10 personas en toda la Academia Blueberry. Rika negó con la cabeza y continuó. Como la clase ha terminado, yo también me voy. Puedes visitar Ciudad Pelucid si quieres, aunque debo decir que últimamente no ha estado muy tranquila. Si solo quieres venir a divertirte, olvídalo, no te lo recomiendo. ¿Ha ocurrido algo en la ciudad de Opelucid? Ziyu frunció levemente el ceño y preguntó con curiosidad. Ella y Rika se conocían desde hacía mucho tiempo y estaban al tanto de algunos de sus cambios recientes, pero verlo así era realmente bastante inusual. Weibai también sintió curiosidad. Recordaba que la señorita Quintia parecía haber ido a Ciudad Pelucid ayer. ¿Podría haber alguna conexión? Es difícil decirlo. En resumen, no recomiendo venir. Rika le rascó el pelo, no dijo mucho más y se despidió de ambos antes de marcharse. Aunque Ziyu sintió curiosidad, no preguntó más. Ella conocía la personalidad de Rika. Si había algo que no quería decir, no lo diría por mucho que se lo preguntaras. De acuerdo, vámonos nosotros también. Una vez terminada la clase, era hora de dirigirse a la cita con Quintia, y un brillo de expectación apareció en los ojos de Ziyu. Justo cuando los dos salían del centro de actividades, se toparon con el director Sela, que regresaba de su despacho. Miró a Weibai con cierta vacilación, pero finalmente recuperó su sonrisa habitual y lo saludó con la mano. La clase salió bien. ¿Quién iba a pensar que era tu primera vez dando clase?
Te lo dije, con tu talento, sería un desperdicio de potencial no venir a nuestra Academia Blueberry como un profesor excepcional. Jaja, ser profesor no es mi sueño, respondió Weiwei con una sonrisa y continuó. Además, dentro de poco habrá otra profesora en mi familia. Me daría vergüenza competir por su sustento, de lo contrario probablemente me culparía de nuevo. ¿Qué quieres decir con otra vez? No digas tonterías. El rostro de Ziyu se sonrojó ligeramente mientras soltaba un grito tímido y apartaba la mirada. ¿Cómo era posible que aún no entendiera lo que decía? Pero si ni siquiera se había graduado, ¿cómo podía estar pensando en integrarse a la sociedad? Al ver esta escena, la directora Sela comprendió naturalmente su relación, pero como estudiantes, comportarse así delante de la directora, tosió 2 veces, indicándoles a los dos que le hicieran caso. Tras charlar un rato más con el director, Weiwei se despidió de él con un breve discurso, regresó al dormitorio a buscar su mochila y juntos se dirigieron al muelle privado de la Academia Blueberry para abordar el ferry que salía al mediodía. Meloetta había estado siguiendo en silencio a Weiwei. Observando cómo el barco se alejaba lentamente del muelle, vaciló un instante en el aire, parpadeando suavemente con sus ojos redondos. Finalmente, se decidió, se transformó en una suave luz y sombra, y lo siguió en silencio. Varias horas más tarde, el barrio de villas costeras de Undellatown. Por invitación de Cynthia, Weiwei y Ziyu siguieron las indicaciones de navegación y llegaron a esta zona residencial de primer nivel situada junto al mar. Justo cuando entraban en el barrio de las villas, divisaron a lo lejos una figura que les resultaba de lo más familiar. Era una mujer alta con gafas de sol y un sombrero de ala ancha. Vestía una sencilla camisa azul y unos vaqueros ajustados que realzaban a la perfección su figura esbelta y erguida. La brisa marina acariciaba su deslumbrante melena rubia, cuyos mechones ondeaban con gracia y encanto. Estaba apoyada contra un vehículo todoterreno negro, sosteniendo un helado de crema en la mano y lamiéndolo lentamente, desprendiendo un aire de pereza vacacional del tipo no molestar. Melo. Meloetta ladeó ligeramente la cabeza, reconociendo aparentemente la identidad de la otra de un vistazo, y emitió un pequeño y suave gemido. Esa persona, se parece a... Los ojos de Ziyu se abrieron ligeramente, algo insegura. Esta apariencia informal de vacaciones era demasiado diferente de la digna campeona que recordaba. Weiwei casi no la reconoció, pero esa aura y silueta únicas eran inconfundibles. Es ella. Realmente es ella. Weiwei casi no la reconoció, pero esa aura y silueta únicas eran inconfundibles. Kim respiró hondo y estaba a punto de pronunciar ese nombre cuando Cynthia, que se encontraba a lo lejos, lo regañó directamente y lo detuvo. No me llames así. Weiwei. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Usa Cole cuando estemos afuera. ¿No te gusta llamarme hermana Cole? Cynthia negó con la cabeza llevándose la mano a la frente. Casi al mismo tiempo, se quitó las gafas de sol, dejando al descubierto su hermoso rostro, y volvió a negar con la cabeza, diciendo: si gritas mi nombre aquí, entonces mis vacaciones se habrán acabado de verdad. Jaja, después de todo, la señora Cabaje es popular. Ziyu habló con una sonrisa. No había muchas oportunidades para dirigirse al campeón. A Cynthia le gusta esto. A veces ser popular es un fastidio, deberías entenderlo. Cynthia se encogió de hombros, tiró el envase de helado vacío a la basura y luego dijo: vamos, sube al coche. Te llevo. Aunque está todo en la zona de villas, el lugar donde me alojo ahora está bastante lejos de aquí. Es una villa que me regaló mi amiga Caitlin. ¿Caitlin? ¿La nueva miembro de los 4 de élite? Ziyu quedó bastante impresionado. Las conexiones de un campeón eran realmente sólidas. Los dos abrieron las puertas del coche y se sentaron en el asiento trasero del vehículo todoterreno. El motor zumbaba suavemente y el coche se adentró lentamente en el corazón del barrio de las villas. Weiwei se apoyó en la ventanilla del coche como un niño que entra en la ciudad por primera vez, mirando a izquierda y derecha. El pequeño Soft, que llevaba en el bolsillo, también asomó la cabeza en silencio, observando con curiosidad por la ventana los magníficos patios con vistas al mar junto con Meloetta. Vallas blancas, jardines exquisitamente cuidados, una costa interminable y costosas esculturas de arte, todo era lujoso más allá de la imaginación. En total, había 12 patios con vistas al mar, la mitad de los cuales pertenecían a la propia Caitlin, y uno se le regaló a Cynthia por su cumpleaños hace 2 años para que lo usara como villa de vacaciones. Realmente no he visto el mundo. Weiwei dejó escapar una exclamación, como si finalmente hubiera comprendido en un instante cómo era la vida de los verdaderamente ricos.
Solo por el patio con vista al mar de Quintia, incluso si se vende junto con el gimnasio, probablemente no podría costar ni un solo metro cuadrado. Tener un terreno tan grande vacío con obras de arte como decoración era simplemente un derroche inhumano. Sentada al volante del vehículo todoterreno, Quintia notó su expresión a través del espejo retrovisor y sonando con un toque de impotencia. Es un poco exagerado, ¿no? Jaja, ni siquiera lo quería, ella insistió en dármelo. La verdad es que no he estado aquí muchas veces, así que no conozco bien el estado de la carretera. ¿Es siquiera necesario familiarizarse con ellos? Weiwei se quejó inconscientemente. Con semejante extensión de terreno, hasta los caminos eran tuyos. Podías conducir a tus anchas sin que a nadie le importara. Solo cabía decir que la diferencia entre ellos era demasiado grande. Ella era una joven realmente adinerada, mientras que él era solo un modesto líder de gimnasio que ocupaba un pequeño terreno en Ciudad Luminaria. Casi todas las carreteras del parque eran de propiedad privada, así que aunque condujeras de forma temeraria, a nadie le importaría. La brecha entre las personas era de veces incluso mayor que la brecha entre los humanos y los Pokémon. Ella era una joven verdaderamente adinerada, mientras que él era solo una persona común y corriente que tenía una tienda de postres y un pequeño gimnasio en la ciudad de Luminose. Me siento bien, Ziyu no reaccionó mucho. Era hija de un propietario de minas. Había visto escenas como esta muchas veces, y su casa en la ciudad de Nimbasa era un patio igual que este. El coche pronto atravesó amplios jardines y césped, y ante ellos apareció una magnífica villa de un blanco inmaculado con vistas al mar. Quintia entró directamente en el patio y se detuvo en seco frente a la entrada principal. El mayordomo y los sirvientes que esperaban cerca se adelantaron de inmediato y abrieron respetuosamente las puertas del coche. Weiwei estaba a punto de maravillarse de nuevo con el lujo cuando su mirada se congeló de repente, fija en una figura que salía corriendo rápidamente del interior de la villa. Era un chico con un aura pura y ojos brillantes, que llevaba un sombrero icónico con el estampado de una Pokéball. Su sonrisa era radiante y llena de vitalidad, y sobre su hombro descansaba un adorable ratón de piel amarilla. Señorita Quintia Tilde. En cuanto el chico salió, saludó a Quintia. Detrás de él venía una chica guapa con un Piplup en brazos, y un hombre y una mujer le seguían de cerca, aparentemente como acompañantes. Al ver sus rostros con claridad, Weiwei quedó completamente atónito, con el rostro lleno de incredulidad. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, santo cielo. Un hombre de Super Payetón en vivo. Santo cielo. Las pupilas de Weiwei se contrajeron bruscamente y las yemas de sus dedos temblaron ligeramente. Por un instante, pensó que había visto mal. Pero esos ojos, ese aire de eterna luminosidad y juventud desenfrenada, ese sombrero icónico y el ratón de piel amarilla posado en su hombro con la punta de la cola moviéndose ligeramente, no cabía duda. Sin duda alguna, este era el superhombre de Pueblo Paleta que partió de Pueblo Paleta y creó innumerables milagros en el camino. La señora Quintia salió lentamente del vehículo todoterreno, con un tono sereno y una leve sonrisa, y dijo: Solo fui a recoger a dos amigos para que vinieran a jugar. Ambos son entrenadores muy formidables. Se hizo a un lado para dejar ver a las dos personas que estaban detrás de ella. Primero, señaló a una chica de pelo corto, de carácter fuerte y expresión seria pero amable. Ella es Ziyu, actualmente la mejor estudiante de la Academia Blueberry. También deberías conocer a su padre. Es el jefe Kiku, el líder de gimnasio de Ciudad Riftvale. Así que eres la hija del jefe Kiku. El chico del sombrero soltó una carcajada y se acercó a saludarla. Fue la última vez que estuvimos en Ciudad Riftvale. Gracias por la hospitalidad del jefe Kiku. Mi padre puede parecer severo, pero siempre ha sido entusiasta con sus subordinados. Ziyu se sintió levemente, pero cuando su mirada se detuvo en él por un instante, su expresión serena se congeló de repente, reemplazada por una sorpresa absoluta. ¿Te conozco, MMM? La conferencia Lirio del Valle del año pasado en la región de Sinnoh. Vi la transmisión en vivo completa en la escuela. Ziyu aceleró el ritmo al hablar, con los ojos brillantes. Eres la entrenadora que llegó a los 4 primeros puestos y derrotó al dios pesadilla Darkrai en las semifinales, ¿verdad? Tenía una memoria excelente. Aunque habían pasado 6 meses desde la conferencia Lily of the Valley, aquel partido seguía muy presente en su mente. No solo usamos a Sceptile para lograr una remontada desesperada contra Darkrai, sino que también hizo que Pikachu luchara hasta empatar con el Pokémon legendario. Latios. Esa batalla causó sensación en toda la Academia Blueberry. Así es, soy yo.
El chico se rascó la cabeza, con un tono que denotaba un sincero arrepentimiento, mientras le acariciaba la barbilla a Pikachu. Por desgracia, al final perdí. Fue una derrota gloriosa. La intención de batalla se encendió al instante en los ojos de Ziyu mientras continuaba. Derrotar a un Pokémon mítico y a un Pokémon legendario seguidos, casi nadie en el mundo puede hacer eso. Ella ocupó el primer puesto en la Academia Blueberry no por sus calificaciones académicas, sino por la confianza que había adquirido partido tras partido en la escuela. Aunque su presencia había permanecido discreta mientras estaba junto a Weibai, en cuanto se mencionaban las batallas Pokémon, sus instintos competitivos salían a la luz. De acuerdo, ¿me dejan terminar de hablar primero? Quintia se hizo a un lado con una sonrisa, observando con admiración a estos jóvenes llenos de vitalidad. Luego señaló al contendiente de peso pesado que estaba junto a Ziyu, con un tono ligeramente más enfático. Y este es Weibai, el líder del gimnasio blanco en Ciudad Luminaria, Kalos. Quizás no hayan oído hablar de él, pero actualmente ocupa el 9º puesto en la Copa Desafío de Gimnasios. 9º puesto. ¿Será posible? Los ojos del chico del sombrero se iluminaron al instante de emoción. Ayer mismo había presenciado aquel partido en la ciudad de Nimbasa. La formidable fuerza de Kikuno, en su máximo esplendor, fue fácilmente neutralizada por su oponente. Para lograrlo, su fuerza no necesitaba mayor explicación. Inmediatamente dio un paso al frente y extendió la mano con una sonrisa cálida y sincera mientras se presentaba. Soy Ash, de Pueblo Paleta en la región de Kanto. Este es mi compañero, Pikachu. Estamos viajando para cumplir mi sueño de convertirme en maestro Pokémon. Pikachu, que estaba sobre su hombro, también agitó inmediatamente una pequeña pata. Pica pica. Ash, por supuesto que te conozco. Una oleada de emoción inundó el corazón de Weibai. Extendió la mano y la estrechó con firmeza, como si viera la leyenda que había visto crecer en la pantalla justo delante de él. Exclamó. Te he visto crecer desde que era niño. Ceniza. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué significa eso? Se quedó paralizado, con una expresión de total desconcierto. La persona que tenía delante parecía claramente varios años mayor que él. Lo miraras por donde lo miraras, debería haber sido él quien viera crecer al otro, ¿no? Jaja, parece que no necesito continuar con las presentaciones. Quintia se quedó a un lado, observando la escena con alegría. Mi turno. En ese preciso instante, una voz enérgica surgió desde atrás, y una chica dio un paso al frente rápidamente. Tenía una piel sana y bronceada, mejillas sonrosadas naturalmente y ojos grandes, brillantes y de color marrón rojizo, llenos de vida y vitalidad. Lo más llamativo eran sus icónicas coletas dobles, con su peso cabello negro recogido en dos coletas esponjosas en forma de bola. Su aura general combinaba la energía salvaje de una chica de montaña con un dulce encanto juvenil. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ziyu? Ziyu se quedó un poco atónita. Su mirada se detuvo en el rostro de la chica durante unos segundos. Le resultaba familiar, y pronto la recordaba. ¿Te recuerdo, la hermana de Rika? Iris. Recordaba haberla visto una vez en la Academia Blueberry hacía unos años. Había ido acompañada de Dryden. Jeje tilde así es, soy yo. Iris se acercó con una sonrisa. Ella y Rika no eran parientes de sangre. Ambas se habían entrenado con el abuelo de Rika, Dryden, desde la infancia. Como era de esperar, ella siempre seguía a Rika llamándolo hermano. Él la molestaba bastante, así que su relación no era precisamente buena ahora que eran mayores. Así que ustedes dos ya se conocieron. Una risita suave provino de un lado. Un chico de cabello verde con un pulcro uniforme de camarero se adelantó lentamente, con un temperamento elegante y refinado. Con un toque de sorpresa en el rostro, habló con una leve sonrisa, presentándose. Soy su compañero de viaje, conocedor de Pokémon. Zilan. Yo fui el líder del gimnasio de Striaton. De cierto modo, somos compañeros. Hola tilde Weibai enojado y estrechó la mano de Zilan. No era de extrañar que no hubiera visto el nombre del otro en la lista de participantes de la Copa Desafío del gimnasio. Luego, estaba el último. Era la chica que había salido corriendo detrás de Ash antes de darle la bienvenida a Quintia. Llevaba un gorro de punto blanco con un ala gris claro y un estampado de Pokéball rosa en la parte delantera. Su cabello negro de longitud media tenía un brillo azulado, con las puntas ligeramente rizadas hacia adentro. Llevaba una pinza circular amarilla a cada lado.
Su rostro claro lucía unos ojos azules grisáceos brillantes, claros y vivaces, llenos de vitalidad y determinación, que le daban un aspecto alegre y jovial. Alrededor de su cuello llevaba una bufanda de color rojo brillante. Debajo de un chaleco negro sin mangas, vestía una camiseta blanca con escote en nube. El chaleco tenía un diseño de cintura curvada que le daba un aspecto elegante y estilizado. En la parte inferior de su cuerpo llevaba una minifalda rosa con volantes y capas superpuestas. Calzaba calcetines negros hasta la rodilla y botas rosas de caña alta con costuras blancas, una combinación perfecta de dulzura y frescura únicas de la niña. Hola a todos, soy Dawn, dijo la chica, sosteniendo a un Piplup redondo en sus brazos. Continuó. Actualmente estoy de vacaciones en la región de Unova con la señorita Quintia, pero antes viajaba con Ash y los demás por la región de Sinnoh. Piplup también saludó con una sonrisa. Hola Weibai y Ziyu le estrecharon la mano respectivamente. Pero en el instante en que se tocaron, la mirada de Dawn se posó suavemente en el rostro de Weibai. Su expresión era tan seria que resultaba casi tierna, como si estuviera esforzándose por recordar algo, lo que provocó que incluso Ziyu la mirara con recelo. ¿Qué ocurre? Weibai estaba un poco aturdido y confundido. ¿Tengo algo en la cara? Inconscientemente, se tocó la mejilla, me parece que, te he visto antes en alguna parte. Dawn ladeó ligeramente la cabeza, frunciendo el ceño brevemente antes de relajarlo. Su tono era increíblemente sincero. No, es una sensación muy familiar, muy cálida, como ver a mi madre. Weibai. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué significa eso? No te metas conmigo. ¿De verdad eres un estudiante de tercer año de la escuela Bat, Wa? ¿Será porque Weibai transmite una sensación de mucha confianza? Ziyu, poniéndose de pie, intervino con una sonrisa para romper la tensión. No te dejes engañar por su apariencia. En realidad es muy bueno cuidando de la gente. Tal vez, Dawn parpadeó, incapaz de comprender la razón por un momento. Estaba segura de que era la primera vez que conoció a Weibai, pero esa inexplicable sensación de cercanía le parecía demasiado real como para ser una ilusión. Pero no tenía sentido pensar en ello ahora. Todos, entremos. No está bien quedarse mucho tiempo en la puerta. Quintia habló en el momento justo, invitando cordialmente a todos a pasar. Al entrar, Weibai ya había dejado de lado las palabras de Dawn. Miró a Quintia con curiosidad y preguntó. Por cierto, señorita Quintia, ¿ha vuelto a aparecer ese tipo extraño que la ha estado rondando últimamente? Naturalmente, se refería a Volkner. Recordaba que a finales del año pasado, Volkner se había disfrazado de pariente de Quintia e incluso había ido al colegio a los partidos, aunque, en efecto, eran parientes, separados por un número desconocido de generaciones. No, Quintia empresaria con la cabeza. Ella también quería atrapar a ese tipo, pero, por desgracia, no había vuelto a aparecer. Ella no sabía dónde estaba haciendo su fortuna últimamente. Está bien, Weibai no siguió preguntando. Era mejor ser cauteloso en asuntos relacionados con Volkner. Todos entraron en la villa, y nadie se percató de una figura pequeña y ligera que los seguía silenciosamente al final. Meloetta se escondía entre las sombras junto a la puerta, con sus delgados dedos aferrándose ligeramente al borde de su ropa. Una dulce melodía se le atascó en la garganta mientras dudaba si rebelarse o no. No esperaba que, tras vagar durante unos días, acabara de vuelta aquí. Al ver los rostros familiares que tenía delante, ¿podría ser esto lo que llaman destino? Capítulo 239. El hermano mayor Ash es una máquina andante de actualizar misiones. Meloetta flotaba suavemente en el aire, su cabello azul pálido meciéndose ligeramente con la brisa. Tras abandonar la Academia Blueberry, se había mantenido al margen, observando a todos en silencio. Esa sensación de ser completamente ignorada, como si fuera aire, estaba creciendo poco a poco en su interior. Ya no pudo contenerse más y, en silencio, extendiendo un dedo delgado, frotando suavemente la cabeza redonda, elástica y tierna de Little Soft. Antes de que Little Soft pudiera reaccionar, Meloetta hizo girar con gracia un círculo de luz dorada pálida en el aire. Su figura finalmente se solidificó, dejando atrás su estado transparente y revelándose por completo ante todos. Melo, una voz nítida y suave sonó delicadamente. ¡Eh! Todos quedaron atónitos, y al mismo tiempo sus miradas se dirigieron al aire. El Piclut que Dawn sostenía en brazos abrió los ojos de par en par al instante. Emocionado, se soltó de su abrazo, aterrizó en el suelo con un golpe seco y corrió hacia Meloetta con sus cortas patas. Piclut.
Meloeta sonorizando con dulzura, su cuerpo brilló con gracia mientras esquivaba con facilidad. Incapaz de frenar su impulso, Piclut se estrelló de cabeza contra un pilar cercano. Allí se quedó aturdido, provocando risas entre todos. Como era de esperar, nos siguieron. Wei Bai observaba a Meloeta jugar en el aire, con una expresión de leve sorpresa en el rostro. Dado que llevaba una misión especial, no podía quedarse tranquilamente en la Academia Blueberry para siempre. A su lado, Ziyu se cubrió las mejillas al instante, con los ojos brillantes. Susurró emocionada. ¡Guau! De verdad es Meloeta. Es monísima. En ese preciso instante, Ash dio un paso al frente, con un tono que denotaba cierta preocupación. Meloeta, ¿dónde has estado estos últimos días? Pica. Pikachu también se puso de puntillas, su grito lleno de preocupación. Iris, Zilan y Dawn estaban muy preocupados, pero al verlo ahora, también respiraron aliviados. Meloeta estaba un poco aturdida, sin saber cómo explicarse por un momento. Al escuchar esta conversación, Ziyu preguntó con curiosidad. ¿Ustedes se conocen? Claro que sí. Exclamó Iris, explicando rápidamente. Hace un tiempo conocimos a Meloeta en Ciudad Burbank. En ese momento la perseguía el Team Rocket, y la salvamos. Pero de repente desapareció. No fue hasta que conocimos a la señorita Quintia en Ciudad Burbank y la seguimos hasta Pueblo Undella que volvió a aparecer, solo para desaparecer de nuevo poco después. Iris relató brevemente los hechos. Wei Bai y Ziyu finalmente lo entendieron. Pero ¿y por qué fue a la Academia Blueberry? ¿De verdad fue a la Academia Blueberry? Preguntó Quintia, algo sorprendida. No era de extrañar que no la hubieran encontrado en días. Al fin y al cabo, ir y venir de la Academia Blueberry no era fácil. Con cierta ironía, comentó. Parece que probablemente siguió a algún alumno de la Academia Blueberry y acabó allí por accidente, y luego no pudo irse. Eso debería ser todo, ¿verdad? Quintia miró a Meloeta y le preguntó con dulzura. Meloeta asintiendo con expresión melancólica. Como hacía unos días que visitaba Undella por primera vez, le pareció un lugar precioso, así que salió a dar un paseo solo. No esperaba perderse. Además de tener hambre, se topó con Kagami, que había ido a Undella de compras, mientras buscaba comida. Al ver a la otra persona cargando una gran bolsa llena de diversos bocadillos y frutas, se metió dentro porque tenía hambre. Cuando por fin hubo comido hasta saciarse, se dio cuenta de que ya estaba en alto mar y finalmente siguió a Kagami hasta la Academia Blueberry. Aunque el lugar le resultaba desconocido, la Academia Blueberry le transmitía una buena sensación de seguridad. El lugar era enorme y tenía el terrario, hasta el punto de que casi no quería irse, hasta que la aparición de Wei Bai despertó su interés, lo que la llevó a seguirlos de nuevo. La experiencia podría describirse como llena de giros inesperados. Sin embargo, le gustaba mucho esa sensación de libertad. Solía vivir siempre en un bosque, con un grupo de humanos que respetaban las normas y le prohibían moverse ni un solo paso hasta que llegara el llamado día en el que debía cumplir su misión. Así que nunca había vivido una vida como esta. En cualquier caso, me sentí muy feliz. Si pudiera continuar así en el futuro, sería genial, así que eso fue lo que pasó. Finalmente, todos lo descubrieron, y Ash y los demás respiraron aliviados. Cuando se dieron cuenta de que Meloeta había desaparecido, pensaron que el equipo Rocket estaba tramando algo otra vez. Por suerte, no parecía ser el caso. ¿El equipo Rockets, Eri? Wei Bai frunció ligeramente el ceño, con un leve mal presentimiento. Grabó al trío del Team Rocket con el que se topó en Ciudad Nimbasa. ¿Podrían ser que esos tipos fueran los que intentaban capturar a Meloeta? Él sintió que probablemente parecía que, en ese momento, el equipo Rocket solo estaba de paso por Ciudad Nimbasa, y su verdadero objetivo probablemente era Pueblo Undella. No, esperar. Al pensar en esto, las pupilas de Wei Bai se contrajeron repentinamente. ¿Acaso se había equivocado la última vez? ¿Undella Town era el verdadero objetivo del Team Rocket? En ese caso, su superhabilidad que hace que los problemas lo persigan a todas partes probablemente aún no había surtido efecto. Me estás esperando aquí mismo. Ya no puedo quedarme en Undella Town. Wei Bai planeó huir de inmediato. Aunque aún no había sucedido nada, y sí. Después de todo, la misión del archivo de la leyenda de Meloeta se había activado, así que algo sin duda ocurriría. Solo, miró a Meloeta, que estaba en el aire, sintiéndose culpable por haber preocupado a todos, y finalmente suspiró con impotencia. Olvídalo, pase lo que pase, que venga. Melo.
Como si presintiera algo, la mirada de Meloetta se posó inconscientemente en Weibai, observándolo con ternura. El grupo llegó a la sala de estar de la villa. Weibai también relató brevemente su experiencia al conocer a Meloetta en la Academia Blueberry, mientras Ziyu conversaba con Iris aparte. Por cierto, ¿ha ocurrido algo últimamente en Ciudad Pelucid? ¿Ciudad Pelucid? Iris se quedó un poco atónita, luego negó con la cabeza y respondió. No estoy muy segura. Tenemos pensado ir a Ciudad Pelucid dentro de un tiempo. Ash tiene que pasar por Ciudad Pelucid para desafiar a la conferencia Ver 3 de la Liga Unova, así que para entonces ya lo sabremos. Está bien, Ziyu no preguntó más. Su mirada se posó discretamente en Dawn, notando que la joven parecía mirar a Weibai de vez en cuando. Aunque al principio pensé que Dawn también se había enamorado a primera vista, más tarde se dio cuenta de que no era así. Simplemente no se le ocurriría ninguna razón. ¿Podría ser que Weibai y Dawn sean parientes lejanos? En ese preciso instante, Ash se acercó a Weibai con Pikachu. Sus ojos brillaban con intensidad y su espíritu combativo era evidente mientras apretaba el puño. Señor Weibai, ¿podría usted? No hace falta que me llame señor, simplemente llámame Weibai, interrumpió Weibai con una sonrisa. No le gustaban esos títulos. De acuerdo. Ash respiró hondo, con un tono increíblemente serio. Weibai, ¿puedo tener una batalla Pokémon contigo? Aunque aún no he estado en la región de Kalos, tengo muchas ganas de enfrentarme a un entrenador tan fuerte como tú. Sabía que ibas a decir eso. Weibai no se sorprendió en absoluto. La personalidad de Ash era así. No podía alejarse cuando conoció a un entrenador poderoso. Fue gracias a ese espíritu que finalmente pudo convertirse en maestro Pokémon. Aunque la realidad y el anime no se pueden equiparar, algunas cosas aún podrían coincidir. No pudo evitar pensar en la Liga Unova, donde el gran Cameron hizo gala de su poderío, fue simplemente más ridículo que el Deus Ex Machina de Tobias. Aquella escena le provocó una risa de rabia. Incluso si pierdes, no deberías perder de forma tan humillante. Esos guionistas deben ser llevados a que un Mamoswine les pise la espalda y luego arrojados a la bahía de Tokio para expiar sus pecados. A la batalla. Como líder de gimnasio, es muy importante aconsejar y guiar a los aspirantes. Weibai aceptó el desafío sin dudarlo. Aunque no podía predecir el futuro, no quería que se repitiera algo como lo de Cameron, así que se indicó necesario aumentar el nivel de fuerza de Ash. En el momento en que ganó el desafío, esa maldita voz del sistema también resonó en su mente. Presenció al legendario hombre de la superpaleta y aceptó su desafío. ¿Crear un archivo de leyenda? Crea. Weibai no dudó ni un instante. Para él, sería ridículo que no hubiera una misión. Archivo de leyenda. El legendario hombre de la ciudad de las Superpales cuenta la leyenda que ha aparecido un superhombre de pueblo paleta, de tan solo 10 años pero con más de 20 años de experiencia en batallas Pokémon. Es el protagonista de otro mundo, el futuro maestro Pokémon. Desafortunadamente, marcado por el destino, siempre fracasa en su intento de ganar el campeonato debido a diversos problemas. Como alguien que creció viendo la historia de Ash, naturalmente no quieres que esto continúe y decide luchar contra el destino. Misión de archivo. Lucha contra Ash y gana misión secundaria. Tras ganar la batalla, proporciona a Ash la orientación adecuada para mejorar su fuerza. Recompensas. Un sorteo en la tienda del sistema, un objeto clave aleatoria, lado, 100 puntos de leyenda, 300 puntos de leyenda, lado. HMM. ¿Es así de sencillo? Weibai estaba un poco atónito. Después de todo, se trataba de Ash. Que la misión del archivo legendario fuera tan sencilla no debería ser así. Justo cuando estaba pensando esto, la voz del sistema volvió a sonar. Presenció a ese legendario dios Pikachu y ganó su desafío. ¿Crear un archivo de leyenda? Lo sabía, hay más. Weibai sospechó aliviado y rió para sus adentros. Date prisa, crea. Archivo de leyenda. El legendario dios Pika. Aunque los ratones de piel amarilla son tan comunes como los perros callejeros, el dios Pika es único. Es diferente. Misión de archivo. Lucha contra el Pikachu de Ash y gana misión secundaria. Usa un Pikachu para luchar contra el Pikachu de Ash. Recompensas. Pikachu ni un Z, vento de compañero, lateral, 100 puntos de leyenda, 300 puntos de leyenda, lateral. Pero antes de que Weibai pudiera terminar de leer el nuevo archivo de leyenda y reaccionar, la voz del sistema resonó en su mente una vez más. Presenció al legendario hombre de la ciudad de las superpaletas Ash y conocer el resultado de su desafío en la Liga Unova. ¿Crear un archivo de leyenda? ¿Estás bromeando? ¿Hay más? Weibai estaba un poco atónito.
Era la primera vez que se encontró con 3 archivos de leyenda activándose consecutivamente. ¿Qué más podía hacer? Créalos todos. Archivo de leyenda. Un hombre solo llora 5 veces en su vida. El sueño del hermano mayor Ash se hace añicos en la Liga Unova. El pobre Ash se topó con la crueldad del destino mientras participaba en la conferencia Ver 3 de la Liga Unova. Se enfrentó al gran Cameron y, a pesar de darlo todo en una batalla de 6 contra 5, no pudo ganar. Tú, que estabas sentado frente al televisor llorando desconsoladamente al ver esta escena, juraste que si tuvieras la capacidad, sin duda cambiarías este desenlace. Misión de archivo. Ayuda a Ash a derrotar a Cameron en un duelo directo en la conferencia Ver 3 de la Liga Unova. Misión secundaria. Ayuda a Ash a ganar el campeonato de la conferencia Ver 3 y conseguir su primer título de la Liga Regional. Recompensas. 3 objetos aleatorios o cristales Z, un objeto clave aleatoria, lateral, 100 puntos de leyenda, 300 puntos de leyenda, lateral. Weibai. Creo que el gran hermano Ash es simplemente una máquina andante de actualizar las misiones de archivo. Al activar 3 misiones de archivo de leyenda seguidas, más las misiones secundarias dentro de ellas, se obtenía un total de 6, como era de esperar del hermano mayor Ash. No decepcionó en absoluto a Weibai. De hecho, Weibai sintió que seguramente había más que solo estas. Weibai controló sus pensamientos y miró a Ash, con una sonrisa de expectación en los labios. Y bien, ¿cuáles son las reglas de la batalla? ¿1 contra 1 o 3 contra 3? Incluso si es una batalla completa de 6 contra 6, estoy listo para llegar hasta el final. Las cejas de Ziyu, finas como salsas, se arquearon ligeramente, y un destello de sorpresa brilló en sus ojos. Era la primera vez que vio a Weibai tomar tal iniciativa, tan ansioso por luchar contra alguien que el espíritu combativo en su mirada casi se desbordaba. ¿De verdad está bien? Ash también se sorprendió un poco, pero no se amedrentó en lo más mínimo. Dado que su oponente estaba dispuesto a enfrentarlo con toda su fuerza, debía responder con la misma intensidad. Apretó los puños, con los ojos brillando intensamente, y gritó entre risas. Entonces, tengamos una batalla campal de 6 contra 6. Oye. Espera un segundo. Ziyu tiró inconscientemente de la manga de Weibai, con un tono que denotaba cierta preocupación. No le preocupaba que Weibai perdiera, sino que Ash acababa de conseguir las 8 medallas de gimnasio de la región de Unova y se estaba preparando para la conferencia Ver 3. En una batalla tan intensa y sin reservas, si se veía completamente superado, ¿no temía destruir el estado mental del otro? ¿Y si esto afectará a su rendimiento en el torneo? Es un tipo muy astuto, no lo subestimes. Si no tengo cuidado, podría ser yo quien pierda. Weibai no bromeaba. Quizás la fuerza de Ash era inferior a la suya, pero era un entrenador impredecible. Nada de lo que ocurrió en la batalla sería sorprendente. Incluso podría gritar algo sobre lazos y amistad y dejar a Miraidon inconsciente con 2 bofetadas. Al ver que ambos estaban decididos a luchar, Quintia esbozó una leve sonrisa e inmediatamente le indicó al mayordomo de la villa que preparara el terreno, diciendo en voz baja: Vamos al patio trasero. Allí hay suficiente espacio abierto para una batalla campal. Ningún problema. El grupo se dirigió rápidamente al patio trasero de la villa. El césped, impecablemente cortado, era amplio y llano, con un área de batalla delimitada en el centro. Una brisa acariciaba los árboles, y el ambiente estaba cargado de la tensión de la batalla inminente. Dawn, Iris y Zilan estaban del lado de Ash, animándolo con entusiasmo. Del lado de Weibai, solo Ziyu lo acompañaba en silencio, mientras que Meloetta flotaba en el centro del campo como una neutral, observando con curiosidad a ambos bandos con sus vivaces ojos. 9º puesto en la Copa Desafío de Gimnasio, en otras palabras, actualmente es un líder de gimnasio clasificado entre los 10 mejores del mundo. Su fuerza probablemente ya esté a la par con la de algunos miembros del alto mando. Ash reprimió la emoción que bullía en su pecho y miró a Pikachu que tenía sobre el hombro. Pikachu, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Pika. Pikachu movió la cola, su grito fue nítido y potente. Con ello, ambas partes estaban completamente preparadas. En ese caso, yo será la árbitro. Quintia caminó lentamente hacia el centro del campo, con la mirada llena de expectación. Desde hacía tiempo, deseaba presenciar con sus propios ojos el nivel exacto de fuerza que había alcanzado Weibai. Entonces, que comience la batalla. En el instante en que la voz del árbitro se apagó, Weibai y Ash lanzaron sus Pokéballs simultáneamente, 2 luces rojas atravesando el aire al mismo tiempo. El ágil Greninja y el torpe Oshawott aparecieron juntos en el campo.
Los Pokémon iniciales de tipo agua de dos regiones diferentes se encontraron en ese momento. Sin embargo, en cuanto apareció Oshawott, su mirada se desvió al instante hacia la elegante Meloetta que flotaba en el centro del campo. Sus ojos se transformaron de inmediato en corazones, y su corta cola se agitó tan rápido que casi parecía un pequeño abanico. Si no hubiera estado en medio de una batalla, probablemente se habría abalanzado sobre ella para adorarla. Greninja. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué quiere decir esto? Giró la cabeza para mirar a Weibai. ¿Quieres que luche contra esto? No intimida a los idiotas. Weibai. Punto punto punto. Déjate llevar, lucha por ahora. ¿Así que este es Greninja? Preguntó Ash, sacando su teléfono rotón para tomar una foto y consultar la información de la Pokédex. Tras ver la descripción de Greninja, su rostro se llenó de una inmensa expectación, y sus ojos brillaron aún más mientras murmuraba para sí mismo. Siento que, tendré una conexión muy fuerte con Greninja. Cuando viaje a la región de Kalos en el futuro, tal vez capture uno también. Tal vez tu premonición se haga realidad. Weibai soltó una leve risa, y al instante siguiente, contuvo su sonrisa. Sus ojos se volvieron repentinamente afilados como cuchillas mientras agitaba el brazo. Batalla. Greninja lo entendió al instante, su cuerpo vibró mientras se convertía en una imagen residual y se lanzó hacia adelante. Su mano derecha condensaba energía de sombra negra como la noche, transformándose en una hoja de luz incomparablemente afilada al golpear con corte nocturno. Miju. Frente a Greninja, Oshawott no sintió miedo alguno. Con Meloetta observándolo desde la distancia, sintió que su poder se duplicaba, se disparaba, explotaba. En ese momento, sintió que había alcanzado los 108.000 puntos. Incluso frente a Groudon, confiaba en poder derrotarlo fácilmente. Entonces, de repente, arrancó la concha de su vientre, balanceó sus brazos, y la dura concha afilada se enfrentó al ataque de frente. Auge, el nítido sonido del choque de las espadas resonó por todo el campo. Sin embargo, al segundo siguiente, mientras Oshawott veía a Greninja alejarse cada vez más, una sonrisa de suficiencia apareció en su rostro. Parecía que el oponente había sido derrotado de un solo golpe de su concha, tal como se esperaba, y entonces su propio cuerpo cayó al suelo como una cometa rota, perdiendo su capacidad de luchar en ese mismo instante. Miju, los ojos de Oshawott giraron. Estaba fuera de combate. Greninja retrajo silenciosamente su espada de luz, impasible. Realmente había contenido su fuerza, de lo contrario incluso esa concha habría sido cortada en pedazos al instante. Simplemente no esperaba que su oponente fuera tan débil. Como era de esperar, muy fuerte. Ash no se desanimó en lo más mínimo. Al contrario, se emocionó aún más. Inmediatamente lanzó un revivir para restaurar la resistencia de Oshawott y luego lo recuperó en su Pokéball. Cuanto más fuerte era el oponente, más estimulaba su espíritu de lucha. Este era el tipo de batalla que quería. Te escojo a ti. Ash lanzó su segunda Pokéball. Con un destello de luz roja, un Krokorok con gafas de sol negras hizo su gran entrada, su aura feroz, claramente cerca de evolucionar a un Crocodile. Weibai también retiró a Greninja. Este combate no tenía reglas estrictas, así que podía rotar libremente a sus Pokémon. Suir. La luz roja volvió a parpadear, y Excadrill aterrizó con un golpe seco, sus garras brillando con un frío brillo metálico, todo su cuerpo irradiando un arrogante espíritu de lucha. No era tan gentil como Greninja. Cuando se enfrentaba a un oponente, nunca mostró piedad, ni siquiera con un niño. Krokorok se sintió provocado por esa aura desdeñosa e inmediatamente mostró los dientes, dejando escapar un gruñido bajo y provocativo. ¿Una batalla entre Pokémon de tipo tierra? Dawn y los demás observaban con expectación, presintiendo que sería un gran espectáculo. Tal vez sería una pelea muy igualada. Entonces, la batalla estalló al instante. Excavadora. Terremoto. Ambos bandos dieron órdenes casi simultáneamente. Weibai tenía el programa Pokédex que permitía ver la información de los Pokémon, así que básicamente podía adivinar qué movimientos usaría Ash. Esto no era hacer trampa. Simplemente nunca desactivó los trucos. El cuerpo de Krokorok se hundió al instante, excavando un túnel en el suelo y desapareciendo. Mientras tanto, Excadrill golpeó con fuerza el suelo con sus garras, y violentas ondas expansivas se irradiaron frenéticamente hacia afuera con él como centro. Hay que tener en cuenta que Terremoto inflige el doble de daño a un objetivo que esté usando excavar.
El Krokorok subterráneo fue golpeado con fuerza en el acto, y un gemido ahogado y doloroso provino de las profundidades de la tierra. Aún así, soportó el intenso dolor y de repente emergió del suelo, sus garras cargando con toda su fuerza restante mientras arañaba ferozmente a Excadrill. Fue súper efectivo. El daño fue decente. Nada mal, muy persistente. Wei Bai se siente satisfecho. Ser capaz de contraatacar mientras soportaba un terremoto demostraba que sí tenía fuerza, al menos no era un holgazán como el anterior Osawott. Pero, es hora de terminar con esto. Ensayo. El Excadrill golpeó, lanzó un rugido, sus brazos se plegaron mientras todo su cuerpo giraba transformándose en un taladro metálico de alta velocidad, lanzándose hacia adelante con un impulso devastador. El Krokorok, ya gravemente herido, fue incapaz de esquivar el ataque y salió disparado fuera del campo de batalla, estrellándose violentamente contra el suelo. Tras un breve forcejeo, perdió por completo su capacidad de luchar. Kuran, tan fuerte. Iris y Zilan quedaron impactados por esta demostración de fuerza. Quintia permanecía de pie con los brazos cruzados, sin mostrarse particularmente sorprendida. Al ver a Ash perder dos Pokémon seguidos sin ninguna contramedida, derrotado sin emoción alguna, Dawn, que lo estaba animando, no pudo evitar recordar la conferencia del Valle del Lirio del año pasado en la región de Sinnoh. Tobias había sido igual en aquel entonces, derrotando fácilmente a 3 de los Pokémon de Ash con un solo Darkrai, esa era la diferencia de fuerza, pero podría lograr una doble victoria esta vez. Ash respiró hondo. Tras darle a Krokorok un revivir para recuperar energía, lo retiró. Realmente no esperaba perder dos Pokémon tan rápido. Por un momento, incluso sintió que no estaba luchando contra un líder de gimnasio, sino contra un campeón de liga. Por supuesto, todo eso fue solo una ilusión. Así que el siguiente, sería el tercero.